Muy buenas tardes chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otra entrevista más. Hoy traemos al nominado de Jorge Peiró, José Manuel Amorós, ¿cómo estás? Muy buenas, Hugo, pues encantado de pasarme por aquí. Es un placer. Después de Jorge Peiró, no sé lo que podré hacer, o sea, el nivel ya está demasiado alto, pero como me nominó, pues yo le tengo que hacer caso. Yo lo que diga Jorge. Hombre, es que Jorge, si hay algo que tiene es que sabe muchísimas cosas y sobre todo de Fórmula Uno, como ya demostró en la entrevista. Pero nada, centrándonos en ti, bienvenido al canal. Ya te he dicho fuera de cámaras que estaba muy agradecido y tanto me gusta repetirlo también dentro de las entrevistas aquí. Así que te agradezco en demasía que te pases por el canal. Y nada, me gusta empezar estas entrevistas preguntando al invitado, para quien no le tenga localizado, ¿quién es José Manuel Amorós? Bueno, pues un periodista, eso sí lo podemos decir, porque los que hemos pasado por la universidad y nos han dado un título, pues podemos decir que somos periodistas al menos, pero luego que, bueno, que ha cumplido más sueños de los que esperaba y más rápido de lo que esperaba, que tiene la suerte, o ha tenido la suerte en los últimos años y desde bastante jovencito, de vivir de los sueños, ¿no? De vivir de lo que me gusta decir de lo que haríamos gratis, ¿no? O sea, todos los que somos un poco periodistas y que nos gusta, si encima te gusta mucho el deporte y eres periodista deportivo y vas a competiciones y estás con deportistas, pues son cosas que harías gratis. Lo que pasa es que como le dedicas tantas horas, pues hay que vivir de algo. Pero bueno, un periodista, bueno, soy de Alicante, estudié en la Universidad Miguel Hernández de Elche, luego estudié un máster en Madrid, un máster en periodismo deportivo, y ahí me dio la oportunidad de entrar en Deportes 4, que ya, ojo que los más jovencitos empiezan a no saber qué era, pero en esos años del principio de la década pasada era pues el programa líder de la televisión deportiva en España a las 3 de la tarde, eh, con más de 1 millón de personas viendo. Y ahí estuve durante 8 añitos hasta que, bueno, crearon ese maravilloso proyecto llamado Relevo, y fui una de las personas, ya han pasado varias por el canal, que te tengo visto, que han pasado por aquí, y ahí nos unimos en ese barco sin rumbo y por pura ilusión, porque nos gustaba pues la casa que nos proponían, y ahí nos fuimos. Y nada, pues hasta que cerró Relevo hace poquito, y ahora pues disfrutando del primer verano libre de mi vida, yo creo. O sea, porque los que nos dedicamos un poco al periodismo deportivo, polideportivo, que es mi caso, pues el verano es el prime de las competiciones y de las cosas, no paran de pasar cosas. Totalmente, al final es la época más álgida en general de todo. Al final, que si deportes, que si de repente también el mundo de los festivales, pues bueno, los músicos, no tengo experiencia con mi padre en ese sentido, es la época peak de todos esos conciertos y todo. Al final, Yo eso es lo el... estoy descubriendo ahora, eso lo estoy descubriendo este año, porque yo el resto de los veranos, bastante que tenía la semanita de vacaciones para desconectar o intentar desconectar, aunque yo no soy mucho de desconectar, pero he descubierto este año que hay festivales, que hay cosas que hacer, ¿sabes? Que hay fiestas para ir a un sitio, a otro, en los pueblos y demás, pero llevaba años que no disfrutaba de esa libertad. Claro, que existe más allá en la vida, más allá de una Del redacción. deporte, de las De deporte. competiciones. O sea, hay un verano ahí que la gente se divierte y hace cosas. Yo todavía estoy disfrutándolo como estudiante, pero ya Ya te llegará. voy contando los días para que eso falte. Pero bueno, volviendo un poco a la entrevista, periodista de polideportivo, que suelen ser, vamos a decirlo así, los menos conocidos en ese sentido, ya que el fútbol y el baloncesto se comen todo lo que viene siendo como los deportes, pero al final que es un papel muy importante. También ha pasado, de momento aún no está no está lanzada, pero también ha pasado Nacho Encabo por el canal, que aparte de estar metido dentro de lo de los retos, también es un periodista de polideportivo, sobre todo centrado en tenis, que es el polideportivo de los deportes más conocidos en ese sentido. Y al final sois esos valientes que os metéis en deportes que a lo mejor no tienen tanto nombre, pero que son de nicho en ese sentido. Encima, yo tengo el camino contrario. O sea, a ver, a mí siempre me ha gustado el polideportivo. O sea, Nacho también es otro apasionado del pues, el mundo olímpico, de los juegos, del polideportivo, Yo soy muy del polideportivo, que ahora después te lo explico. Pero yo venía del fútbol. Yo, como te he dicho, venía de estar en Deportes 4, que, bueno, yo como
en mi privacidad disfrutaba del polideportivo, intentaba contar cosas. Yo estaba en la mesa de redacción, en la mesa de decisiones, ¿no? del programa, y intentaba siempre colar algo ahí y discutir un poco. Y no, y ha ganado Carolina Marín un europeo cuando Carolina Marín no era nadie aún, y yo ahí intentaba colarla. Venga, hay que meter una imagen y no sé qué. Pero bueno, vivía del fútbol, ¿no? Y he estado 8 años viviendo del fútbol, pero al final, cuando surge relevo, a mí mi pasión era vivir del polideportivo, ¿no? De estar con la cercanía del deportista, que ya no la tienen los del fútbol, que seguramente hayas hablado con otros compañeros de ello, pues esa burbuja que se han creado los del fútbol. Y en cambio en polideportivo tocamos madera, en muchos deportes aún seguimos teniendo esa oportunidad de estar cerca, de hablar con los entornos, de estar bueno, en el día a día, ¿no? Y conocer sus sufrimientos, sus entrenamientos, toda su lucha para conseguir sus sueños, y acompañarles, ¿no? Porque nosotros también tenemos sueños, y el sueño, pues, ir a los Juegos Olímpicos y encontrarnos, ¿no? En la zona mixta de los Juegos Olímpicos. Y es eso, o sea, yo venía del fútbol y Relevo me dio la oportunidad de una cosa que yo nunca pensé que podía ser, ¿no? Que era vivir del polideportivo tal cual. O sea, y que me dieran la oportunidad de esa libertad de vivir del polideportivo. O sea, y sí, a lo mejor es el camino contrario de lo que haría todo el mundo, a lo mejor, ¿no? Pero porque a la gente que le gusta el fútbol, pero a mí, como me gustaba esto, yo estaba encantado de la vida, y me intentaba especializar fuera de esos primeros 8 años dedicados al fútbol. Pues intentaba especializarme en polideportivo y tener esa cercanía con esos deportistas. Pero sí, somos los menos conocidos, los que estamos en la lucha ahí, intentando que poco a poco nos den foco, y que, no a nosotros, sobre todo que nos den foco, que nos den hueco en periódicos, en televisiones, en radios, y que poco a poco podamos contar las historias de nuestra gente, que son nuestros deportistas polideportivos. Totalmente. Siempre ya ampliaremos un poco más adelante sobre lo que has estado mencionando, pero siempre me gusta tratar con los periodistas que se pasan por el canal acerca de la carrera de periodismo. En el momento en el que tú te metes a la carrera de periodismo, las expectativas que tenías a posteriori se cumplieron, y te sentiste luego preparado tras superar la carrera de periodismo para poder ejercer la carrera en un mundo laboral que sabemos que es muy competitivo, pero a la vez muy de compañerismo en ese sentido. Creo que muchos estarán conmigo, desgraciadamente, y siempre me voy a ganar el cabreo, la riña de los profesores de las universidades. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo tenía muy claro desde muy pequeño que quería ser periodista, ¿no? Entonces, yo sabía que la carrera de periodismo, que mucha gente me decía, no, cuando entres no va a tener nada que ver con lo que tú te imaginas, porque claro, cuando tú estudias periodismo te crees que pues vas a estar en el lado prácticas desde el día uno, y cuando llegas allí, pues no sé cómo será, porque esto va cambiando, los planes cambian casi cada año. Pero cuando yo entré, o sea, claro, yo la primera clase que tuve era de antropología. Me senté allí y dije, me he equivocado o sea, no me he equivocado de carrera, sino me he equivocado de clase. O sea, no sé si es aquí donde tengo que venir, ¿no? Entonces, evidentemente, la realidad fue bastante distinta a lo que yo tenía en mente, pero al mismo tiempo, como ya me habían avisado de que iba a ser muy diferente, yo tenía muy claro que era un sacrificio que tenía que pasar para cumplir mi sueño, que era dedicarme al periodismo, ¿no? Entonces, era bueno, pues como veníamos del instituto, ¿no? Que también tenías materias que te gustaban más o menos, pues aquí había que aprobar para terminar la carrera lo antes posible y poder dedicarte a lo que había. Evidentemente, creo que falta mucha práctica, ¿no? Y creo que en eso todos los que hemos estudiado periodismo y hemos pasado por ahí, sobre todo porque la realidad es muy diferente a la que te cuentan en la teoría de la carrera. Evidentemente hay unas bases que hay que posicionar, pero creo que no sales preparado para dedicarte al periodismo cuando sales de la carrera, ¿no? Porque te falta la realidad, o sea, el periodismo de calle, de fuentes, al final en la carrera, salvo que te encuentres a profesores muy concretos que sepan ya o que estén trabajando en ese mundo, o que intenten ayudarte en eso, es muy complicado. Sales con mucha teoría, con muchas cosas memorizadas, con Kapuscinski leído de arriba abajo y cosas así, pero evidentemente te entras en una redacción y no te sirve de nada casi todo lo que te has aprendido. O eso es mi opinión cuando yo salí de allí.
luego llega la realidad. Por ejemplo, yo en el máster o sea, yo entré al máster, que te contaba antes que llegué, y tuve mucha suerte porque yo a los 2 meses, 3 meses, 2 meses y medio, 3 meses, tuve ya la oportunidad de entrar en Mediaset con esas prácticas. Y justo, claro, me coincidían en horarios a veces. Era como, ¿dónde voy a trabajar? ¿En mis prácticas o al máster? Y los profesores lo tenían claro. Me decían, vete a las prácticas, no vengas al máster porque vas a aprender más en la realidad. Pues evidentemente, si tú estás haciendo aquí una entrevista a un compañero, no va a ser lo mismo que si tú estás haciendo una entrevista a James Rodríguez, que fue el caso, haciendo en una guardia la llegada de James Rodríguez en el fichaje por el Madrid. Soy muy viejo ya. Eh, y tuvieron esa mano abierta de decir, es que vas a aprender mucho más allí que aquí. El máster lo vas a sacar, o sea, te vamos a probar, no te preocupes, lo vas a completar, pero evidentemente en la realidad vas a aprender mucho más. Totalmente, al final. Yo siempre hago esa pregunta y siempre lo menciono a posteriori para que luego no venga o pueda llegar a un profesor de universidad o cualquier cosa este mensaje al final. No estamos en ese sentido queriendo criticar ni queriendo decir que la carrera no sea importante, sino es el hecho de el enfoque que se le puede dar a la misma en ese sentido. Yo por mi parte, siempre también lo menciono, es el hecho de que yo no me puedo quejar de respecto a cómo lo estoy estudiando yo en mi universidad, ya que sí que lo noto bastante práctico y que te animan siempre a dar esos pasos fuera de la carrera en ese sentido de tienes que sacarte la carrera, pero además puedes hacer otras cosas fuera que te ayudan a poder posicionarte mejor, ya que se te conozca más en ese sentido de escribir en un Babel, escribir en un medio de fuera, Mira, etcétera. yo tuve la suerte de que en la Universidad Miguel Hernández de Elche, bueno, que tiene varios campus en la provincia de Alicante, tenía una radio universitaria, que la tienen casi todas las universidades. Cogimos un programa entre 5 amigos que encima éramos del mismo pueblo, íbamos todos los días juntos a la universidad y cogimos un programa de deportes. Y ahí decidimos, con el apoyo de la directora de la radio universitaria y demás, hacer periodismo de realidad. Es decir, va a sonar muy loco, pero en la radio UMH, en el programa que hacíamos, sonó Tony Nadal un lunes, día después de que Rafa consiguiera un Roland Garros. Ha hablado Carolina Marín, ha hablado Mireia Belmonte. O sea, una lista eterna de encima y gente muy del polideportivo que ya me gustaba por aquel entonces, ¿no? Ujú. Y ahí empezamos a conseguir gente. O sea, yo, Carolina Marín, que luego he tenido mucha relación con ella y mucha cercanía con ella, yo la conocí en 2012, 2013, cuando era una niña y iba a Europeos sub-18 y que ya empezábamos a tratar con ella por estas cosas, ¿no? Y siempre animo, por ejemplo, cuando ahora tengo la oportunidad de ir a masterclass, ¿no? Que no, de máster tengo poco, pero cuando vamos ahí a hablar en la universidad, yo siempre le digo que los profesores y la carrera puede estar bien estructurada, pero yo cuando, por ejemplo, voy, mi clase no es contar mi vida. Lo que hago es hacer prácticas. Es decir, ¿qué haríais en esta situación? ¿Qué hacéis con esto? ¿Conseguir tal teléfono en media hora? O sea, realidad que se va a encontrar un chaval cuando salga de la universidad y entre en una redacción. Y creo que ese es el plus que si poco a poco se le va dando a la carrera, saldrá la gente mucho más preparada. Pero claro, eso es el sacrificio más, por eso es muy difícil de estructurar en un programa de estudios, sino que tiene que ser pues, por voluntad de profesores concretos que entren en esa estructura de la carrera. Totalmente, y aparte que siempre lo mencionamos y siempre lo marcamos, el ser periodista es muy vocacional en ese sentido. Hay que querer hacerlo, porque también se ven muchas veces los casos de gente que, por lo menos en las públicas, por la gente que ha hablado, que es como he entrado porque era una de mis opciones por la nota que me daba. Pero al final, totalmente, es una carrera que no es costosa en ese sentido. Obviamente hay que estudiar y todo, pero es eso, no te cierra en ningún momento a poder hacer cosas externas. Por eso remarcamos el hecho de haceros el programa de radio, si hay radio universitaria, sacarle tiempo a esas cositas, porque al final va a ayudar mucho en el futuro y te va a diferenciar de los compañeros de los que te rodeas. Sí, sí. No, y la mayoría de los que comentabas que al final llegan de rebote, al final son gente que no termina dedicándose a esto porque, bueno, pues termina por la obligatoriedad de su entorno, de que tiene que estudiar una carrera, de que tiene que sacarse algo. Y al final esta profesión es muy complicada en cuanto a eso. Si no te gusta, si no le entregas horas, si no... siempre está el debate este, ¿no? No, le pagan 8 horas, trabaja 8 horas, ¿no? Pero es que esta carrera o esta profesión es mucho más difícil en cuanto al tiempo
aunque no estés trabajando 100%, tu cabeza no va a parar en 24/7. Entonces, si no te gusta, pues evidentemente es mejor que te tomes con calma, aunque sea un año, si lo pierdes, y te dediques a otra cosa que te guste más y que te cueste más encontrarlo. Pero la mayoría no terminan. Yo, una de las cosas que siempre les digo, me vais a odiar cuando llego a una clase de la universidad, lo primero que les digo es, sois aquí 100 personas, daría gracias que entre 5 y 10 os pudierais dedicar al periodismo. Claro, todos te miran como diciendo, pues vaya ánimos, este tío se supone que viene aquí a animarte y a decirte que todo es súper guay y qué tal. Que eso lo aprendí de Anthony Daimiel, que fue una charla del máster y dijo lo mismo, ¿no? Dice, claro, todos creéis que vais a ser Maldini o Daimiel o Nico Abad, por el nombre de que vivieran los tres juntos al principio de Claro, Canal Plus y demás. Y, y siempre les digo que ninguno vais a ser eso, o como mucho, ojalá haya uno que sea mi heredero en el futuro, pero que Daimiel hay uno, tal. Y no ya por los nombres concretos, es que hay muy pocos sitios. O sea, ahora que hemos terminado en relevo nos estamos dando cuenta, ¿no? Que al final hay muy pocos sitios para mucha gente. Yo les digo, es que cuando he ido a Elche, por ejemplo, digo, sois 100 personas aquí. Imaginaros, si de Elche salen 100 periodistas al año, imagínate lo que sale en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Bilbao, en Una Coruña. O sea, salen miles y miles y miles todos los años. Y te iba a decir, siempre hay los mismos puestos. A lo mejor hay menos cada año periodistas que se pueden dedicar a esto. Entonces, a partir de ahí yo siempre les digo, pues si podemos forzar a que todos os entreguéis más y os guste más y os esforcéis en cumplir los sueños, pues a lo mejor subimos ese ratio de 5-10 a 10-15 y todos estaremos muy contentos. Pero la mayoría, si no te gusta, es muy difícil dar ese plus de trabajar 24/7, aunque sea solo de cabeza y no en la redacción. totalmente. Justo estaba revisando el titular que le puse a la entrevista de tu nominado de Jorge al final, que la Mm. dejaré también por aquí arriba en una tarjetita. Y justo decía esto porque suelo poner frases literales un poquito eh, parafraseadas en ese sentido para que quede bien y quede bien visiblemente y a la vista que quede bien. Y la frase que me dijo era, el sector está muy jodido y con el caso de relevo se ha visto. El Sí, hecho bueno, al final de remarcar lo que tú has dicho en ese sentido, al final de, hombre, pues a lo mejor no va a salir un, yo qué sé, un Maldini de la clase, pero siempre y cuando pueda salir gente con la vocación de ser periodista, pues adelante con todo. y cuanto más preparado y cuanto más intentes ser mejor y salir, pues eso, que cuando termines la carrera no hayas terminado solo con lo que hemos hablado de la estructura de la carrera en sí, sino que salgas ya muy preparado. Yo, por ejemplo, un ejemplo rápido, yo sé que consigo las prácticas tan rápido en el máster gracias a lo que había hecho ya en Radio MH. Yo llego, ya tenía esa soltura de presentar un programilla de una horita con entrevistas y demás, y entonces llegan unas prácticas rápidas al máster y a los 2 meses ya llegan esas prácticas y claro, éramos 25 por aquel entonces en ese máster y era como, claro, van a entrar 3 personas, pues las tres que tienen un poco de experiencia en tocar una mesa de mezclas de estas de la radio o que hayan tenido experiencia en pantalla. Entonces, cuanto más te prepares desde el principio, pues mucho mejor, claro. Porque Totalmente. la oportunidad te va a llegar así. Si llegas ahí sin saber nada, pues vas el último en la cola. No, y aparte me gusta que hayas remarcado el hecho de por lo que habías hecho dentro de al final de la radio en ese sentido, por lo que te habías currado tú mismo y habías sacado tú mismo en ese sentido. Yo había hecho la radio, había incluso en una televisión local que siempre se lo animo a todos. O sea, yo había narrado partidos del equipo de mi pueblo cada fin de semana. Encima luego me dieron un programa para hacer un post de... O sea, quiero decir que sí, que estás hablando del equipo de tu pueblo, a lo mejor te da hasta vergüenza, ¿no? Porque tú estudias periodismo para cubrir al Madrid, pero es que tú te tienes que preparar hasta que cubras al Madrid, ¿no? Entré en otras prácticas, en Cope Elche, con el Elche que encima coincidió que subió a primera en ese año. Es decir, que al final tienes que aceptar todo para que todo lo que lleves ya en el zurrón eso que vas por delante de los demás. No, claro, y al final es lo que te dices, va a contribuir a distinguirte en ese sentido, Mm. porque o hay gente conformista o hay gente que te va a dar mi vuelta porque va a estar diciendo sí a todo lo que le pongan encima de la mesa. Y luego, bueno, ahora hablaremos, pero cuando llegas a una redacción intenta ser entregarte. O sea, yo tenía una frase muy buena, era Julio Pulido, era como el jefe de la redacción, ahora es comentarista en El Larguero,
pero siempre nos decía, cuando llegaba un becario y ni se presentaba y pasaba las 8 horas y se iba a casa un día tras otro, era como, este debe ser de una familia de millonarios, porque quedarse aquí no va a querer quedarse, porque ni sé cómo se llama y se supone que me tiene que vender a mí los contenidos y las historias y las imágenes y tal, y ni siquiera se ha presentado. Este será millonario, se volverá a casa y tendrá en su casa millones, porque aquí no lo vamos a contratar, pues no sé ni cómo se llama. Y eso también les insisto mucho a todos los que salen de la universidad, que es como llega a una redacción y si te dan 6 meses de prácticas, como si te dan 3, como si te dan 2 semanas. Hazte notar. Véndete, véndete, hazte notar, llega allí, aunque te lleves una riña de qué pesado. Yo me acuerdo de la primera vez, que es lo que te decía antes de Carolina Marín, yo creo que sería primero o segundo europeo, claro. Aún no era campeona del mundo aún ni olímpica. Y llego y le digo, Julio, Carolina Marín, para unas colas ahí al final, fue campeona de Europa ayer, era un lunes. No me contesta, le insisto, se gira y me dice, ¿pero tú sabes dónde trabajas? Esto es Deportes 4, tal, claro. Evidentemente Carolina Marín ahora no es la Carolina Marín de hace años, que ahora es como si llegas y hemos ganado una medalla en socorrismo, con todo el respeto a la que ha ganado en los Juegos Mundiales ahora, y llegas y quieres meterlo en un programa de máxima audiencia, salvo que sea amigo del jefe o el presentador. Pero bueno, vas y te haces notar y llegas ahí y vendes otra cosa y mañana vuelves y una cosa que has visto por ahí. O sea, al final el periodismo al final es estar también, ahora tenemos la oportunidad de las redes, de estar todo el día conectados. O sea, puedes hacer periodismo desde el sofá de casa, ¿no? Aunque no sea el mejor o el ideal. Pero se puede hacer desde todos lados y es como, tenéis la oportunidad de hacer algo. Yo me acuerdo también, Julio llegaba y decía, ¿qué? Otro día, claro, no teníamos ni ordenador. Me acuerdo que la redacción estaba hasta arriba, era imposible que nos quedáramos. Yo al final me quedé en milagro puro y duro porque justo hubo movimientos y quedó un hueco y claro, yo era todo el día el que iba allí a venderles cosas y justo el que se fue era el que creaba los contenidos, o sea, el buscador de contenidos. Le dije, coño, es que este viene todos los días aquí a dar mareo. Dile que se siente a ver cómo va y mañana le contratamos. Pero los primeros días que no había ni ordenadores, llegaba y claro, estábamos ahí, los 7 8 de prácticas, y decía que otro día, pasar aquí el día, digo, pues que no tengo ordenador. Y me dice, ¿y el móvil y tal? O sea, como que te pedía como que hicieras algo, que te fueras a la calle y buscaras lo que fuera. Creo que es ilegal esto que acabo de decir, porque si no vas de prácticas tienes que ir acompañado y no sé qué. Pero bueno, que eso, que te muevas, que llegues allí, que seas intenso, que te vendas. Claro, además eso, que te dejes ver en ese sentido, Mm. porque recuerdo también hablar con Pedro de Pablos, justamente periodista de Marca, que es en el sentido de nosotros te ponemos el medio en las prácticas, ya que te hagas ver va a ser cosa tuya y que te Claro. todo, Que te vamos, contraten, el contrato ya te lo tienes que ganar tú. Tú has pagado, pues seguramente muchos le han pagado sus padres el máster, pero luego el puesto de trabajo te lo tienes que ganar tú. Eso tienes que tenerlo claro y en esta profesión, con toda la competencia que hay, no se regala nada. Pues yo me acuerdo que gente que decía, no, vete a hacer una guardia al aeropuerto y decía que no. Y decía, es que no te preocupes, cancelamos las prácticas, que en la cola, en aquel momento, por 3-4 era el programa más visto en este país, y decía, es que ahí en la puerta tengo a 1000 personas que quieren tu oportunidad y tu silla que estás ocupando ahora mismo, y tú me estás diciendo que no quieres hacer esto, que no quieres hacer lo otro. Entonces, ahí es donde, en esta profesión, donde hay tanta competencia y todo el mundo quiere trabajar, evidentemente tienes que entregarte. totalmente. Y al final volvemos al principio. Vamos a incrementar ese movimiento de poder decir, oye, pues coge, muévete, haz las cosas aparte de estar estudiando, que vas a tener tiempo si te lo distribuyes bien. En ese sentido, yo al final también empecé un poquito a moverme en el... Siempre me encanta contar esta historia por el hecho de mi primera noticia que está, bueno, en internet, porque mi universidad también tiene medios de... medios universitarios, tiene como al final la radio, el conglomerado de la redacción y todo. Y siempre recuerdo mi primera vez que subí una noticia a internet en ese sentido con mi nombre y firmado con mi nombre. Fue una crónica de un Atlético de Madrid Betis que se había pasado y luego recuerdo estar con mis compañeros de cuarto en ese momento, tercero o cuarto de carrera, que estuviesen revisando ellos como un cargo superior dentro de la redacción la noticia y decirme, Hugo, menudo desastre, colega. Tienes Bueno, 300 faltas de ortografía, decides escribir esto de esta forma o esta otra, y luego ya meterme en el programa de radio de la universidad sobre deportes. Primer,
primer programa en el que me meto, me toca hablar de tenis, me quedo paralizado con el micro sin hablar, decir no puedo, no puedo, no puedo, y hasta que no me puse a insistir, a hacer las cosas y decir hay que sacarlo, hay que sacarlo, hay que sacarlo, no, no se Pero consigue de ahí, nada. de ahí se aprende, ¿eh? Y mejor que te pase ahí a que te Bueno, pase teniendo ya la oportunidad de unas prácticas en la cadena SER o en el Marca o en el AS o tal. O sea, que mejor que esos errores pasen en tu etapa de formación. Eso es evidente. totalmente, y siempre y cuando se pueda mm, evitar en ese sentido de poder hacerlo dentro de ese conglomerado que pueda tener una universidad, mejor que mejor. Sin duda. Y vamos, es que eso sería una de las claves y debería estar mucho más, por lo que hablábamos antes, mucho más metido en lo que viene siendo la carrera. Es decir, eso sí, es una oportunidad para el que quiere o el que ya sabe que tiene que formarse y que se tiene que mover y tal, y tiene ahí una oportunidad, pero ¿no sería más ideal que esos medios que ya tiene la universidad ya formaran parte de una manera más activa? O sea, que fueran directamente, no asignaturas, ¿no? Pero que formaran parte de las asignaturas. No tener, sí, yo en la asignatura de periodismo radiofónico iba a la radio porque teníamos una radio, pero no era práctica, no era práctica como tal, era entrevistar a mi compañero y hacer un programa magazine y tal, pero sin nada en serio. Pues imagínate el programa este que yo te contaba que yo hacía, si eso contara para nota en la universidad, pues todo el mundo intentaría ya moverse en ese sentido. Sí, Pero bueno, pero me cuesta esa parte, yo personalmente, a mí me cuesta que, por ejemplo, me digas que ese programa contase para nota. Yo es que esas cosas me duele escucharlas porque es el hecho de decir, es que estamos solo cegados por las notas en la carrera. Y me molesta mucho en ese hablo de la sentido. nota como de la formación por ejemplo, el periodismo radiofónico, pues que hicieras un programa radiofónico de verdad, Claro, con contenidos de verdad, o sea, no vale. la nota sin más, sino en esa formación del periodismo radiofónico, pues si tu universidad tiene una radio universitaria, evidentemente que sea una cosa que esté en conjunto y que la práctica forme parte de la asignatura como tal, como si es el periodismo escrito, como si es periodismo televisivo, si tienes un plató y demás. O sea, no tanto por la nota, ¿eh? Porque quiero decir, al final, en esta carrera, justamente es una de las cosas que menos vale. O sea, a mí una de las cosas que más me sorprendieron es que ni siquiera la carrera como tal vale. O sea, yo llego al máster, delante tenía un licenciado en Derecho, al lado uno en Publicidad. Quiero decir que al final en esta carrera, ya antes hablábamos de que era difícil, con todos los periodistas que salen al año, encontrar sitio. Pues imagínate si es una profesión abierta a todo el mundo, que lo es. Sí, a ver, se suele hablar de intrusismo en ese sentido, pero antes voy a aclarar lo que has dicho posteriormente en ese sentido, que vale, que, bueno, explicándolo como lo has explicado, sí entiendo ahora que tiene que motivar más el hecho de, o tienen las carreras que intentar motivar más a empezar cosas como puede ser programas y eso dentro de las asignaturas, porque al final eso va a ser lo que más va a dar presencia dentro de lo que es el mundo actual del periodismo en ese sentido. En ese sentido sí lo entiendo, pero sí es cierto que muchas veces que tanto en la formación básica y necesaria que viene a ser colegio, instituto y ya metiéndonos a la universidad, a mí siempre me da la sensación de eso, de que si no tenías una nota alta, como que si a veces no estaba esa validación en ese sentido, como que la gente estaba muy centrado en decir, wow, un 5 para quitármelo de encima, un 4 para quitarme de encima la asignatura, tal, no sé Sí, qué. hay carreras y carreras. Quiero decir, en el instituto, en el colegio, pues es diferente y es más, no sé, es una autovalidación con profesores, con familias, con demás. Pero, por ejemplo, en la carrera, y hay algunas que las quiero mucho, pero yo tenía dos, tres compañeras que sacaban dieces en toda la carrera y ninguna de las tres se dedica ahora mismo al periodismo. O sea, para hacernos una idea de que las notas, quiero decir, sí, porque puede ser muy correcta y tal, pero si luego entras en una reacción no sabes moverte, puedes ser una estudiante de 10 que luego no puedas dedicarte a esto porque esto es más de cara dura que de tener 10 en las notas. Entonces, al final la balanza va a tirar siempre al otro lado. Pero sí, o sea, estoy muy de acuerdo con eso de las notas y encima es que hemos cogido una carrera que, ya te digo, o sea, es que es todo lo contrario a un expediente académico ejemplar o no somos médicos ni nada que se le parezca, vamos. No, claro, al final no va a ser.
Obviamente hay que buscar o intentar buscar acercarse a la perfección en ese sentido de hacer las cosas lo mejor posible, porque al final, pongamos el ejemplo de yo desarrollo un contacto contigo gracias a esta entrevista y mi interés es mantener este contacto por si en un día futuro necesito que se me acerque o tener un contacto más cercano con alguien, como has mencionado Carolina Marín, por ejemplo. Mm. Pero también tengo que saber yo buscarme las castañas sin depender de los contactos en ese sentido, aunque siempre van a ayudar, porque luego te va a venir tu jefe en la redacción o tu jefe en cualquier sitio y te va a decir, oye, ha pasado esto en el mundo, búscame, como me has dicho antes, búscame este contacto en 30 minutos. Y como no sean 30 minutos, no vale, ya. No, sobre todo porque luego, mira, hay otra cosa interesante dentro de la redacción. Ya estamos saliendo de la universidad y yendo a la redacción, ¿no? Pero Ujú. mira, esto de el becario o a la persona de prácticas que llega a una redacción y ya ha tenido una formación o ya tiene una experiencia en hacer entrevistas o moverse en el mundillo o saber cosas o tener acceso a noticias, ¿no? Pues en la redacción, durante las horas de la redacción, en la preparación de un programa de radio, de tele o los 24 horas en cualquier diario, pasan cosas y evidentemente sale una noticia y para no salirnos del ejemplo de Carolina Marín, imagínate que tú eres una persona de prácticas que te coinciden los Juegos Olímpicos de París y justo las redacciones son muy futboleras. Hay muy poca gente trabajando en polideportivo en las redacciones nacionales de este país. Imagínate, se lesiona Carolina Marín. A partir de ahí, la noticia en ese día fue Carolina Marín a nivel nacional y en el mundo. O Sí, sea, y mira que eran en plenos Juegos Olímpicos, que no paraban de pasar cosas y demás. Ahí me pillo en el pabellón. Pero pienso en una persona de prácticas en una redacción. Imagínate que tiene contacto con la gente de Carolina Marín, con su representante, con alguien de la federación, con la propia familia, con la propia Carolina. Imagínate que consigues un audio de la propia Carolina. Si tú ya tienes ese contacto, esa cercanía con esos deportistas, cuando pasan esas cosas, tú llegas y le llegas a tu jefe, como la persona de prácticas, que a lo mejor no sabía ni tu nombre de tu jefe, y le dices que yo tengo el contacto de tal y me han dicho que pues ahora está pasando el control antidoping y se la llevan al hospital y la operan esta tarde y mañana llega a Madrid. Ahí en tu jefe dice, ojo, cuidado, este tío, ¿quién era? O sea, pregunta por allí y se pondrá ahí en corrillo y dirá, este chaval, buena pinta parece que tiene. Y ya entras en la lista. Y mañana seguramente te mire de otra manera. Entonces, todo lo que hayas trabajado antes, pues seguramente te va a servir para cuando llegues a ese momento, incluso pasar, porque ya te digo que en una redacción al final, aunque todos trabajes en el mismo proyecto, también hay una competencia interna. Es decir, y creo que es sana, si es sana, es muy sana, porque hace mejor a la redacción, ¿no? Pues todo el mundo aporta y todo el mundo quiere aportar más, ¿no? total. Y en ese sentido, pues imagínate si la persona de prácticas pues llega antes a Carolina Marín que el de polideportivo en ese momento en la redacción. Pues ya te está ganando un puesto en polideportivo por lo menos, y luego vas a ver dónde terminas. Claro, al final es eso. Entre la necesidad de contactos que es necesario desarrollar en esto y tantos factores que te van a hacer mejor periodista en cierto sentido o mejor candidato a periodista en mi caso, pues al final siempre va a ser mejor y al final yo te he visto que incluso estuviste en el momento de community manager del campeonato mundial de ciclismo, creo que fue, si no me Mm, equivoco, Ponferrada sí, o sea, 2014. pues, mira, esa fue una de las primeras aventuras un poco así a lo loco, pues fue justo antes de trasladarme a Madrid. Y claro, era un mundial de ciclismo en España. Digo, pues no pierdo nada. Y ahí contacté con la gente de la comunicación del mundial y me dijeron, vente, no pagamos. De momento, o sea, no te conocemos de nada, pero si te quieres venir a ayudar. Y nada, yo que soy de Alicante me crucé casi España, porque había que llegar a Ponferrada. Y mira lo curioso, llegué allí y nos encargamos, o sea, entre otro chaval, que mira, la casualidad, los que más cara le echamos, que llegamos ahí con este sentido, el otro chaval, fuimos dos personas los que nos encargamos de toda la comunicación, ahora mismo es el jefe de prensa de la Real Sociedad, Ojo, eh, y yo que soy un pobre hombre, Eh, pero le echamos cara y hemos vivido de esto, ¿no? Y la curiosidad es que el director de comunicación del Mundial como tal, era el responsable de polideportivo en relevo. que, que el no se acordaba de mí y cuando me llamó para contratarme, claro, yo tenía su número ya guardado con su nombre y digo, mira, este es el de relevo, que yo ya lo tenía controlado y me llama y digo, ¿qué? Dime Andrés, tal. Y me dice, ¿cómo? ¿Cómo sabes que soy Andrés, tal? Y yo,
soy la misma persona que hace 10 años o hace 8 en ese momento trabajé contigo. Oh, o sea, tal, no, sé, no te unía, tal, yo te tenía por un lado, o sea, sí que tenía control de la Real Sociedad porque luego se había dedicado, lo había sido jefe de prensa de Granada, o sea, que se habían encontrado en los campos, pero a mí me había perdido un poco de vista, ¿no? Claro, yo me había ido al fútbol, por el fútbol, pero por tele, o sea, yo no tenía nada que ver. Pero mira, justo como son las coincidencias de la vida, ¿no? De echarle cara y decir, venga, es un mundial de ciclismo, sobre todo por vivir la experiencia de un mundial o de un gran evento que ahora te puede servir para cualquier cosa, y vivirlo desde dentro y estar dentro de una estructura, porque no todos son los medios e intentar sacar la verdad de la realidad, sino que en esta profesión que hay tan pocos puestos, pues la parte institucional de comunicación corporativa y demás también es súper importante. Y fue una de las primeras cosas que di. O sea, el primer paso me fui ahí solo, a lo loco ahí, y dormimos los primeros días en un pabellón ahí enfrente del Toralín, del campo de la Ponferradina, y luego ya fuimos ascendiendo. En cuestión de 15 días ya nos volvimos siendo los jefes de Ponferrada. O sea que estuvimos muy, muy a gusto. No, y al final es eso. El hecho de no decir no en la profesión es bastante importante. Intentar no decir no a las cosas que te ponen la vida por delante es lo complicado en ese sentido. Y atreverte, que Y mucha gente atreverte. dice, "Buf, ahora estaba en pleno cambio a Madrid. Es más, yo cuando vuelvo de Ponferrada ya me quedo en Madrid, ya no vuelvo hasta Alicante, ya me quedo en la casa que había alquilado en Madrid para empezar el máster. Y claro, dice, uff, ahora en pleno cambio de vida, en lugar de apurar 2 semanitas más de mi último verano en libertad, cuando terminas la universidad, ¿no? Que es el verano de tu vida antes de empezar a trabajar, o como decía un profesor mío, a salir ahí a la jungla, a pelearte porque te den un puesto de trabajo. Eh, pues en lugar de esos 15 días disfrutarlos, en los últimos 15 días del verano, pues hay que atreverse y decir, bueno, voy porque esto me va a servir para el futuro. Y me sirvió. Totalmente. Al final siempre va a serle una cosa más que te puedas poner de por medio. Al final no sabes quién va a ser la persona que a posteriori te va a tender la mano para poder continuar. Yo siempre decía que si hubiese tenido la oportunidad de empezar las prácticas el año pasado, yo hubiese gustado haberlas hecho en relevo porque siempre me parecía de los medios más modernos en ese sentido dentro del mundo que se espera hoy en día, que al final se centraban más en las redes sociales, que es lo que más movía en ese sentido y en donde más veías que la gente podría acceder a un público, un target tanto más adulto como más joven en ese sentido. Y luego te daba la oportunidad a periodistas jóvenes de una redacción que al final, que era eh, más joven de lo que se suele presuponer en una redacción de, vamos a poner ejemplo, yo que sé, de ABC, por poner algún ejemplo en ese sentido, que suele ser más experimentada. Sí, o sea, el proyecto me ha hecho gracia porque justo en todos los encuentros que he tenido con deportistas, muchos han estudiado periodismo, comunicación audiovisual y demás, y cuando los veía decía, a ver si gente, olímpicos, ¿eh? O sea, digo los nombres, no pasa nada, pero por ejemplo Ana Pérez, que fue olímpica en gimnasia artística, o Paulina Berecina, que fue olímpica individual en gimnasia rítmica, justo estaban estudiando periodismo y comunicación audiovisual y siempre me decían, mira a ver si salen unas prácticas, que quiero hacer las prácticas. Y digo, pero si estás preparándote para los Juegos Olímpicos, ¿qué me estás contando? No, que quiero hacer unas prácticas en relevo. No, sí, o sea, quiero decir, yo creo que todos los que dimos el paso en un primer momento, con más miedo o menos, creo que era un proyecto atractivo, como es que lo has representado perfectamente, o sea, lo has definido a la perfección, de que era una cosa como nueva, ¿no? Como fresca, como que apetecía, ¿no? Yo estaba muy cómodo donde estaba. Es más, ahora podría decirme, y mucha gente me pregunta, ¿te arrepientes de haber dado el paso, no? No, creo que ha sido una cosa, aparte de todos los sueños que he cumplido gracias a Relevo, creo que era una cosa que apetecía. O sea, que te hacía ir, que era una cosa fresca, que veías que era una cosa nueva, que era una aventura que a lo mejor salía mal, porque, pero no por cómo ha terminado saliendo mal, sino porque ahora, por ejemplo, dices, no, ha sido por cuestiones económicas o empresariales o demás. Yo tenía más miedo de que pasara, pues como han pasado en los últimos 20 años con un montón de medios. Quiero decir, la estructura del deporte o del periodismo deportivo está muy... hay 4 grandes medios, luego están los más autonómicos o locales, y es muy difícil meter codos ahí, meterte y entrar en ese sumum del periodismo deportivo. Y Relevo lo ha conseguido. O sea, yo tenía más miedo de pues no conseguir quedarte en una cosa residual, de no estar peleando con esos grandes, ¿no? Pero igualmente, ya te digo, por el tema de redes sociales, de cómo nació, de cómo estaban captando a la gente. Yo siempre recuerdo el primer día que llegué allí, claro, yo venía de una redacción
muy piramidal de presentador, redactor jefe y gente que trabajaba al final de lo que los gustos que querían desde arriba, ¿no? Y yo llegué allí y hostia, me sentía un poco en Google. No sé si era porque lo primero que vi fue. Habían como puff, decoración chula, tal, un futbolín hubo después con el Mundial Femenino, canastas. Y no sé si era porque me sentía un poco en Google porque todo el mundo. O sea, a mí lo que me impactó era gente, cada uno haciendo lo suyo con el móvil, intentando conseguir noticias. O sea, a mí me llamó mucho la atención como esa redacción. O sea, y creo que tuvo mucho que ver por cómo captaron a la gente, ¿no? O sea, era gente muy especializada, confiaban en gente en cada uno de los, por ejemplo, Álvaro de Grado, que tiene que ser el siguiente en venir, como no ha pasado, pues lo nomino, no sé si me han nominado. Pues era una persona muy referente en fútbol internacional, en redes sociales, que le seguíamos todos para enterarnos lo que pasaba en la Premier League, porque encima vivía allí. Eh, Sandra Riquelme y Maika, pues en fútbol femenino, los del fútbol ya ni te cuento, pero o sea que al final había gente muy especializada en diferentes, y cada uno era independiente de conseguir las noticias para su parcela, ¿no? Y entonces a mí me llamó mucho la atención y me hizo activarme rápido. Me dijo, pues aquí está todo el mundo ya en activa. Encima yo llegué a los 3 meses, o sea, yo no llegué desde el principio, o sea, que ya la máquina ya funcionaba y había que subirse al tren como fuera. Y creo que era un proyecto muy, muy ilusionante en ese sentido. No, y yo sobre todo, cuando yo vi, porque yo siempre lo menciono y siempre lo mencionaré sin esconderme, ya he podido entrevistar a uno de ellos. A mí charlas de fútbol, el canal que tenían tanto Guille como Diego como Juan, era lo que me hizo convertirme en periodista. Y yo cuando vi que de repente Diego y Guille ya se metían en relevo, digo, es que esto es un medio grande. Porque Mm. ellos eran ya personas grandes, reconocidas y la proyección que tenía el medio para mí era de eso, de ser referente al final, de ser uno de los medios referentes del mundo del periodismo deportivo, al final de poder meterse entre el mundo deportivo, AS, Marca, de esos medios que son los referentes para informarte de lo que viene siendo el deporte en general. Yo ya tenía claro que encima con el soporte que tenía de estar en el conglomerado, creo que era Vocento, si no me equivoco, Docente. dentro de ese mundo, pues decir, es que esto tiene que funcionar en ese sentido porque le están poniendo la situación perfecta y un ambiente perfecto. No es lo mismo empezarlo desde algo propio de una persona única de freelance en ese sentido que empezar con el sustento de Vocento en ese sentido. Sí, o sea, que el proyecto era grande y sobre todo, o sea, solo hay que ver las primeras personas que iban sumándose al proyecto. Era gente muy afincada en diarios ya como Marca, como AS, como F, como gente que dejaba puestos en los que se iban a jubilar, literalmente puestos donde se iban a jubilar. A mí es que me ha venido la conversación cuando yo me despido de Mediaset y hablo justo fue con uno de los responsables de digital. Yo no tenía dudas de irme, o sea, que quería irme, me apetecía, pero como por si tenía dudas, él encima como que me animó a decirme, joder, yo conozco a uno que si se ha ido y ha dejado su periódico anterior por irse aquí, ya te digo yo que eso es un buen proyecto. O sea, como que todo el mundo en la industria y en todo en el sector sabían que la cosa iba en serio, porque había gente que estaba dejando sus puestos de trabajo donde sabían perfectamente dónde llevaban 20, 25 años trabajando por irse a un proyecto nuevo de la nada. Es decir, y a lo mejor hay un suicida, pero no hay 20, 30 y 80 como terminaron siendo. Entonces, como que se veía que ahí había algo. Claro, aparte era una apuesta segura en ese sentido. Mm, sí, o sea, se supone que era segura para 5 años. Eh, ha terminado siendo 3, más o menos. Desde que nació en las redes hasta que ha terminado, pero bueno, por otras cuestiones y porque el mundo empresarial luego es muy caprichoso y termina como termina, ¿no? Pero yo estoy muy orgulloso de cómo ha terminado, o sea, quiero decir, estoy orgulloso porque hasta el último día se dio todo, hasta el último día se estaba creciendo en visitas, evidentemente las últimas semanas ya sabiendo que estábamos languideciendo, pues evidentemente puede haber un bajón, pero un bajón general de todo. Pero o sea, cuando ya habían los primeros rumores de lo que podía pasar en cambio de la estructura empresarial como tal,
Relevo seguía creciendo y era el cuarto medio en visitas a nivel nacional con apenas 2 años de vida de su web. O sea, algo, o sea, era increíble. O sea, eso, o sea, terminar así, terminar tan arriba, o sea, porque una cosa es terminar diciendo es que no me lee nadie, voy a cerrar esto, ¿sabes? No voy Claro. no voy a escribir más, ¿no? Porque aquí estabas creciendo. O sea, estabas en pleno crecimiento y ya habías hecho lo más difícil, que es lo que te he contado antes. A mí era más difícil, evidentemente, ser rentable, conseguir millones de euros y tal, pues seguramente sea mucho más difícil y los economistas me rendirán en eso. Pero para mí era más difícil lo otro, era abrir codos y decir, no, es que le estoy ganando a uno de los cuatro grandes ya estoy por encima de uno y cada vez voy a ir creciendo hacia buscar a los otros. O sea, que eso a mí me parece imposible, literalmente imposible. O sea, cuando yo llegué allí, firmaba con ser el quinto y quedarte con el quinto toda la vida y jubilarte ahí y quedarte con el quinto. Y no, o sea, el equipo quería luchar y quería buscar a los de arriba. Totalmente. Bueno, luego teniendo colaboradores como Mateo Moreto, entre otros, que es lo más conocido hoy en día. Luego, si no me equivoco, dentro de... No era un periódico en el que se quisiese sacar una versión física para actualizar en ese sentido y tener más página web, centrarse más en la página web, en las redes, cómo se cuidaban los posts y todo. Y por eso, para mí era lo innovador, porque al final, ¿qué se presupone cuando un medio quieren hacer? Pues principalmente tener un periódico en ese sentido, a lo mejor poder reproducir el contenido cada mañana y todo, poder llevarlo a eso. Y era esa innovación que llamaba la atención ya, simplemente con ese sentido, ya el No, y hay poder... una cosa muy guay que yo me di cuenta, o sea, yo no estuve en las primeras reuniones en las que se decidió, por ejemplo, pues no va a haber papel y vamos a ir, o sea, ya te digo, llegué 3 meses después de que se creara la web, que es 6 meses después de que naciera como tal oficialmente con las redes sociales. Pero yo me di cuenta de una cosa muy innovadora en cuanto llegué, que era cómo habían captado todas las velocidades de la información. Es decir, hay gente que se informa a través de redes sociales de manera muy rápida, visual, fácil y cercana, y no salgo de Instagram, TikTok y Twitter o lo que fuera y me informo por ahí, no pincho un enlace ni tal. Pero es que luego en la web, cuando se crea la web, también había muchas velocidades. Es decir, tú en la web, que era formato TikTok, bueno, sigue viva, la gente aún puede ver eso. No sé cuánto quedará, pero la gente aún puede entrar a ver ahí vestigios. Pues podías leer solo titulares, podías leer más en profundidad dentro, incluso dentro de los formatos de los temas que hacíamos, habían primeras velocidades, que era noticia de actualidad que acaba de pasar hace 10 minutos, ya está contada. Segundas velocidades, que es buscar una intrahistoria a lo que acaba de pasar. Y una tercera velocidad, que es un reportaje muy largo sobre algo que ha pasado esa semana, ¿no? O sea, como que habían Totalmente. muchas velocidades para que el que quisiera leerlo en un tweet o leerlo en una foto de Instagram lo entendía, hasta el que se podía sentar y leer un artículo de 45 minutos. Totalmente. Al final son las cosas buenas que tienen en ese sentido con lo que fue innovador, pero al final ya volvemos a eso, porque ya el mundo empresarial es otra cosa y que, como bien has dicho, al final se tomasen decisiones X o decisiones y dentro de lo que era el futuro de relevo, pues ya es otra cosa. Aunque cuando estuvo aquí Guille dijo el titular que puse también, y me acuerdo perfectamente porque lo dijo él y me sorprendió bastante que al final a relevo no fue que se cayese ni nada, sino fue más un asesinato en ese sentido, que lo mataron, más que otra cosa. Sí, porque cuando tú estás creciendo y te cierran, quiero decir, no es porque te has muerto. O sea, evidentemente, yo no entro en cuestiones económicas porque no tengo mucha idea en profundidad y eso. Y quiero decir, y las empresas que tienen que soportar el precio de relevos, a relevo entiendo que no sería barato sostenerlo, y yo eso lo entiendo y lo comprendo y desde el principio, ¿no? Pero, o sea, cuando tú estabas creciendo, cuando tú cada vez tu proyecto era más conocido y tal, evidentemente si lo cierras de golpe, lo estás asesinando. No sé si porque necesitabas asesinarlo o no. Quiero decir, como usuario, como periodista y como periodista de relevo, evidentemente, pues no me gusta, pero claro, no lo pagaba yo todo lo contrario. A mí me tenían que pagar, entonces yo ojalá hubiera durado para siempre, pero claro, no entiendo las grandes cifras económicas que podía haber detrás. Claro, totalmente. Al final eso ya son otras cosas que no nos vamos a meter ahí porque tampoco tenemos bien el conocimiento como tú dices. Pero bueno, al final
Que encima ya estamos en un punto en el que ahora ya, o sea, me lo han preguntado muchos, ¿eh? Y he estado esta semana hablando también con otra chica que ha hecho un trabajo sobre el cierre de relevo para su trabajo de fin de carrera. Y digo, ya somos caso a investigar, ¿no? Y digo, ya, es que no sirve de nada. Es que, quiero decir, ya está. Es que, desgraciadamente es lo que tenemos. No, y yo lo hablaba con un profesor mío también en el momento en el que me enteré de la noticia, que bueno, él está trabajando en Radio Televisión Española y me dice, cuando le comenté esto, que dije, guau, es que Relevo va a cerrar, y yo me quedé sorprendido, ya por ahí, por finales de, creo que a principios de mayo, finales de abril, cuando ya salió la noticia a medios, pero no era totalmente oficial en ese sentido por parte del medio, Sí, vamos a salieron decirlo así. confidenciales y demás. Sí. O sea, que era noticia y eras consciente de que iba a cerrar, pero que no lo habíais hecho oficial, que podía haber sido un rumor más allá de eso, que era ahí como Yo por ahí. tengo a deportistas que cuando anunciamos el cierre ya con el famoso vídeo de Sofía, el primer vídeo de tal, la gente aún me escribía diciendo es una campaña de marketing, es mentira, ¿no? O sea, nos estáis vacilando, tal, no sé qué, y yo diciendo, pues no habéis leído las noticias, o sea, quiero decir que ha salido en más sitios y tal. Y la gente aún no se lo creía, ¿eh? Cuando tal, me decían, no, esto es más cierra, y a la semana o así me escribe otro deportista y me dice, ¿qué ha pasado? Con relevo, tal, me han dicho que ha cerrado, pero no era broma. O sea, yo en el CAR se rumoreó, estuvimos ahí en la comida diciendo que relevo cerraba y al final era como que, no, que era una broma. No sé quién lo dijo, que eso era, que íbamos a hacer ahí una campaña de marketing y que no cerraba, porque nos iríamos de vacaciones. Y yo, sí, sí, de vacaciones indefinidas. Eh, pero la gente no se lo creía. O sea que, No, no, y es eso, que es que hasta mi profesor dijo, eso es un caso interesante para ver porque no se explica cómo Relevo, con lo bien que iba, cerrase de manera tan repentina al final, en ese sentido. Y que fuese todo y sí. tan in situ en ese sentido de, toma. Y hay una cosa preocupante, uniendo, seguramente, creo que Jorge Peiro iría por ahí cuando te dijo el titular. Eh, Hay una cosa preocupante de esto, que es si relevo, llegando a la situación donde llegó, eh, siendo la apuesta que era y siendo un caso de éxito para mucha gente, o para la mayoría de la gente, eh, ¿quién se va a atrever ahora? Y esto es un mensaje también para los chavales de la universidad y que están estudiando periodismo y que, como tú, y los que están pensando en estudiar periodismo. Hostia, ¿quién se va a atrever ahora a abrir un medio nuevo? O sea, porque ahora las grandes empresas se lo van a pensar más que hace 3 años. Si hace 3 años ya era una decisión difícil abrir un nuevo medio deportivo, ahora creo que va a ser más difícil que alguien se atreva a dar ese paso. Y eso es lo preocupante. Y eso es lo peor del cierre de relevo, que también Guille también le gusta mucho decir, pues que hemos dejado ahí una semillita que todo el resto de medios están cogiendo, ¿no? Están O replicando, sí, sí, claro. que relevo vive, ¿no? Aunque viva bajo otras cabeceras. Pero a mí lo que me preocupa es lo otro. O sea, que va a ser mucho más difícil que se abran nuevos proyectos. Porque es que no se van a fiar. Si este caso, que era de éxito, no ha funcionado para, para los empresarios, ¿qué va a funcionar? Claro, es que es como el niño favorito nuevo que había salido y que había llegado al colegio, como que de repente se desaparece. Había llegado a Claro. la escuela de los medios de comunicación deportivos y de repente desaparece y no se le encuentra más. Y yo por si luego no tal, soy de los que seguramente hemos hecho millones de cosas mal, ¿eh? No soy de los que diga, o sea, hemos sido perfectos, tal. O sea, nos habremos equivocado en millones de cosas. Yo el primero. Y se puede hacer mucho mejor todo. Pero creo que en una redacción tan joven, tan atrevida, en un medio en el que te dejaban pisar charcos sin ningún tipo de problema e investigar a gente poderosa, que eso no es muy habitual, pues creo que hemos salido bastante bien. O sea, quiero decir que era un medio valiente, mojándose. Has hablado de Mateo Moreto, dando fichajes cada 20 minutos. Lo normal es que te la pegues. Y alguna vez nos la habremos pegado. Pero creo que ha salido sin muchos rasguños para ser un medio tan valiente en ese sentido. Totalmente.
Y al final la gente que estabais ahí, los que han tenido más fortuna o los que ya están ahí en ese sentido moviéndose o han cogido nombre dentro de relevo, hay muchos que ya sé, como Jorge, que se ha empezado a ser freelancer en ese sentido, de a lo mejor llegar a ser alguien referente en el medio en el hecho de poder tener información sobre Fórmula Uno, y luego otros se han metido o han llegado a grandes medios como ha podido ser Dazón, en el caso ¿de quién ha sido? Que se me está pirando. Maika creo No, que está estaba Maika, dentro, Maika. creo que era Maika, si no me equivoco, sí. Y luego, bueno, eh, Sandra, no, Sandra no, Sandra está en el país, Sandra está en el Daniela país. Rivas también está en el país y bueno, y muchos más que van a ir saliendo poco a poco. Pues que, a ver, es una cuestión normal, si es que al final la mayoría de la gente que había en relevo eran referentes en lo suyo. Entonces, Totalmente. nos quedaremos dos o tres ahí aguantando un poco el paro, pero el resto encontrarán trabajo rápido y seguro. No, y al final es eso que, pues vamos a ver, siendo un medio que a la conclusión que quería llegar es que ha sacado referentes de deportes en ese sentido, que ha, No, no, eso ha sin duda. potenciado a gente de, a lo mejor de redes, incluso de decir, por ejemplo, Rodra, si no me equivoco, en Twitter escribía mucho sobre el Real Madrid y ahora puede ser unos periodistas referentes a información del Real Madrid, por poner un ejemplo. De grado ha potenciado todavía más lo de la Premier League, estando también comentarista en DAZN, si no me equivoco. O sea, no es moco de pavo lo que ha salido de relevo en ese sentido. Sí, bueno, éramos, o sea, en ese barco me incluyo, aunque somos un nicho más pequeño, pero era como, hemos pasado, y a mí me convencieron también al principio cuando con Andrés García Armero, que te comentaba antes, que era o sea, como el coordinador de polideportivo, me convenció de esa manera, ¿no? Porque me dijo, tú tienes tu parte periodística por lo tuyo, que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que trabajaba con fútbol y demás, pero a ti te gusta esto y eres referente. Yo lo que hacía era en redes, entonces tú eres referente en redes de polideportivo y del polideportivo, que es todo lo que hay por debajo de baloncesto, ciclismo y tenis. De ahí para abajo hay mucho también, aunque esos tres también se toquen. Eh, y ahora lo que necesitas es un medio para que deje de ser tu hobby y puedas ser de lo que vives y lo que entiendes y lo que te gusta y lo que puedes ser referente en eso, ¿no? Total. Entonces, yo creo que, o sea, todos dimos un poco ese paso. O sea, Sandra Riquelme, por ejemplo, pues era referente con el patio y había estado en medios y demás. Pero con sus redes sociales, es que a la mayoría, lo bueno era que la mayoría de los que compartí redacción con ellos, yo ya los seguía por enterarme de cada una de sus cosas. Eran mis referentes de cada uno. O sea, yo a Sandra la seguía porque era mi referente en fútbol femenino y me fiaba de lo que ella escribía de fútbol femenino antes de que entrara en relevo. Álvaro de Grado yo lo seguía antes porque sabía que era referente de lo que contaba en la Premier. O sea, es que al final yo llegaba allí y decía, es que claro, los conozco a todos. No he hablado con ellos en mi vida, pero los conozco a todos porque todos son referentes en su nicho. Totalmente. Y al final, la que no me salía era Andrea Peláez, que también era colaboradora y al final la estaba supliendo, siendo la voz de la promoción a Pepe Domingo Castaño en ese sentido. O sea que No, sí. hay gente que al final, incluso tú en el momento que dejes en el momento este el paro, vas a poder entrar a un medio grande con un backup bueno en ese sentido. Que no habéis salido peor en ese sentido, que habéis salido muy No, no, beneficiados de y todo ya te ello. digo, que cuando me dicen, pues te arrepientes, pues hombre, evidentemente cuando digo, joder, pues podría seguir trabajando a día de hoy, pues cuando tal, pues te puedes arrepentir de eso. ¿Pero te arrepientes de haber ido? Pues no, ¿por qué no me arrepiento de haber ido? Primero por eso, porque me ha generado muchísimos beneficios en cuanto a imagen personal, en cuanto a lo mío, en cuanto al deportivo, a ser alguien que me conocen y que el deportista me conoce, he ganado cercanía con el deportista y luego me ha permitido ir a cosas que yo ni... Claro, a lo mejor eran mis objetivos para cuando me jubilara, o sea, o cuando estuviera cerca de la jubilación. Y yo ya he ido estando en relevo, solo hablando en relevo, pues he ido a unos Juegos Olímpicos, evidentemente, he ido a mundiales de atletismo, he ido a Wimbledon, he estado cubriendo a Wimbledon en el primer Wimbledon de Alcaraz, de principio a fin, desde el día de las previas hasta la final con Djokovic a 5 sets. He ido a mundiales de atletismo, a europeos de atletismo, a majors de golf. O sea, ¿cómo me voy a arrepentir? Si yo guardo las acreditaciones,
fricada, pero son las típicas que guardan las acreditaciones. Y dices, que claro, ves eso y dices, ¿cómo me voy a arrepentir? O sea, yo Totalmente. en 4 había ido a una Eurocopa, había hecho la cobertura con una Eurocopa, encima empecé con Portugal de Cristiano Ronaldo, con todo lo que eso supone, y terminé yendo con Italia, que fue la Eurocopa del COVID. Encima era una Eurocopa muy especial porque era por toda Europa, con el COVID y demás. Y terminé con Italia, ganó Italia la Eurocopa. O sea, hice también los 36 días, creo que fue, de cobertura total. Qué Pero locura. claro, había sido eso. Pero claro, luego doy el paso y aquí, desde el primer día casi, empiezo a viajar por el mundo y a ir con los deportistas y vivir. Encima me salía todo bien, porque iba a Wimbledon, ganaba Alcaraz a 5 sets contra Djokovic en la final. ¿Qué más puedes pedir? Voy al Mundial de Atletismo y fue el mejor Mundial de Atletismo con el de la marcha arrasando, ganando oro sin parar. O sea, era como donde iba, me iba bien encima. Entonces, ¿cómo me voy a quejar? Claro, ¿cómo se va a quejar uno en ese sentido? No, y al final también, como nos dijo Jorge, tuviste de buenos reportajes al final o buenas noticias de investigaciones de antidopaje y gestión de federaciones. Y además, como bien has dicho antes, tú has tenido muchas entrevistas con varios deportistas al final que tienen ahora un gran nombre dentro del mundo del deporte. Y tanto fuera como de lo que viene siendo relevo, como hasta el principio cuando ya hiciste lo de la universidad, que ya es de la red universitaria, que ya volver al principio de la entrevista de nuevo. No, lo del dopaje yo me quedo con una frase, yo creo que fue como a los 3 meses de empezar a sacar noticias y demás, bueno, de una investigación que terminó cargándose a toda la cúpula de la Agencia Española Antidopaje. O sea, yo estaba un 5 de enero en la cabalgata con mi hija que había venido a Madrid y me llega un mensaje desde el gobierno de España, que yo aluciné, diciendo que habían pedido la dimisión de toda la estructura de la Agencia Española Antidopaje por las informaciones que habíamos sacado en relevo con mi compañera Natalia Torrente, también mano a mano con ella. Claro, pues ahí eso también impresiona, ¿eh? Y Pero me tanto. quedo con una frase del subdirector de Hugo Cerezo a los 3 meses de estar sacando noticias y me dice, pero tú esto lo hacías antes. O sea, claro, pues yo venía de contar, o sea, de tener cercanía con los deportistas de polideportivo, contar noticias de polideportivo, pero no de meterme en una investigación en la cual todos son trabas y todo es imposible de conseguir y todos son documentos secretos y nadie te da nada y todos son filtraciones y demás, que también es chulo. Digo, yo no he hecho esto en la vida. O sea, estoy aprendiendo en el día a día. O sea, también fue una cosa de aprendizaje ya a la vejez, ¿no? O sea, de estar de enfrentarte, de llegarte un primer documento, que aún lo recuerdo, de decir, ¿qué hago yo con esto? Y empezar y sentarte ahí, investigar, investigar, y desde un positivo no castigado que se tapa y que no evoluciona como tiene que evolucionar para que termine sancionada al atleta, terminamos con casos de dopaje un montón en el cajón, con descubriendo que se hacían los controles mal, en lugar de con 2 agentes, con uno, en contrario de lo que decía la legislación. O sea, encontramos un fango increíble, gigante, de información sobre eso. Y claro, eso también fue, o sea, claro, ya te digo, y terminado todo con un mensaje ahí del gobierno como diciendo, este es el documento que acabamos de publicar pidiendo la dimisión. Y es como, aquí nos hemos metido en un fregado tremendo. En mi entorno me decía, lleva cuidado, lleva cuidado. Sabes que ahí cuando das también esos pasos en el periodismo molan mucho, pero también estás con la duda de esto qué me puede provocar, ¿sabes? O sea, que parece que estás al final vives un poco en una película, ¿no? O sea, vives en la película de investigación y tal, como que parece que no va a pasar nada, o en un videojuego. Pero claro, estamos en la vida real, le estás fastidiando la vida a gente que tenía un puesto muy seguro y que cobrando muy bien y que estaba muy tranquilo, porque nadie estaba investigando sobre él y le estás cazando. También me pasó, por ejemplo, con el expresidente ya también de la Federación Española de Voleibol, que tenía 3 sueldos, cobraba 3 sueldos a la vez. Me acuerdo que le llamé para decirle, voy a publicar esto, y me dice, sí, es que yo cobro eso y ¿qué pasa? No puedo cobrarlo. Que yo alucinaba, claro, yo decía, es que vivo en una película, o sea, la gente, o sea, ya hasta me reconocen las ilegalidades, ¿no? O la falta de moral. Pero sí, o sea, también he aprendido mucho sobre investigación y sobre meterte en esos líos y ser valiente en eso. También está guay.
No, y es que al final es eso, que mucha gente pensará, bueno, pues que haga bien su trabajo en ese sentido la gente que la que está descubriendo y está sacando de esos puestos. Ya, pero es que al final no sabes el poder que pueden tener y te puede entrar un miedo en ese sentido. Claro, o sea, evidentemente no va a pasar, estamos en un país decentemente pacífico y del primer mundo, o sea, no estás en países donde la mafia actúa por la calle o no a gran escala, pero claro, te puede dar miedo, pues estás fastidiando a gente, o sea, estás diciéndole a gente que o sea, les estás echando de su puesto de trabajo porque estén actuando mal. O sea, es que es una decisión difícil, sobre todo porque también te pones en su piel y llegas un momento a dudar, o sea, pero esto lo está haciendo intencionadamente o no. Como por ejemplo, la llamada esta que te digo con el el expresidente de la Federación de Voleibol, que claro, cuando me lo reconoce, digo, y es que ya publico, o sea, ¿qué hago? Si me está diciendo que sí, que esto es verdad y que, o sea, que lo tenía todo documentado, pero incluso cuando lo tienes todo documentado, dudas porque estás diciendo que no sé si estoy afectando a alguien injusto, o sea, son cosas también más delicadas. O sea, no es, con todo el respeto, y los quiero mucho, ¿eh? No, pero no es un fichaje que sale mal, que terminas tú siendo la risa y ya está. O dando, sin irnos al fútbol, pero alguien de polideportivo que dices, venga, pues Jordan Díaz vuelve a competir este fin de semana, luego no compite, pues te quedas en ridículo y asumes que te has equivocado, te han engañado y para adelante. No, aquí estás metiéndote en un fregado con el gobierno por el medio. Claro, no, pero es que al final es eso. Y sobre todo me sorprende el hecho de que llamases al expresidente en ese sentido, porque hay mucha gente que publica y ya está, se queda tan tranquila publicando y no avisa, oye, vamos a publicar. O por lo menos Sí, es a lo ver, que se ve en ahí ese sentido. yo ahí tengo dudas a veces, ¿eh? Y sé que las dudas son comprensibles. Cualquier llamada que puedas hacer, porque yo, por ejemplo, ahí, finalmente, por ejemplo, en el caso del dopaje, ¿no? El gobierno decide investigar lo que nosotros habíamos publicado y lo que también denuncias anónimas también estaban llegando al Ministerio de Deportes o al CSD en ese momento. Pero claro, tú en ese momento la Agencia Española Antidopaje pertenece al CSD. Entonces, hasta la primera pregunta del primer documento que te llega, dices, es que a lo mejor llamo y se desvela todo. O sea, o me tiran toda la noticia. O sea, evidentemente, ahí también surgen muchas dudas en esos momentos de decir, claro, es que cualquier llamada que puedas hacer, puede haber un chivatazo que te tire la noticia al suelo y que tapen y que lo tapen o que, ¿sabes? O sea, esas dudas también surgen todo el rato. Por ejemplo, en el caso del expresidente de la federación, pues ya yo lo tenía todo bastante agarrado todo y era como ya voy a darle a publicar en cuanto cuelgue porque va a ser sí o no, pero lo tengo atado, o sea, es realidad. Pero si encima consigo pues su versión, pues la metemos. Y la versión llegó y casi la versión era mejor las frases eran tremendas. La versión era mejor casi que la investigación como tal, porque él era reconociéndolo y diciendo, y claro, y sí que cobro, y cobro de la Federación Autonómica y de la Nacional, y tengo una empresa de no sé qué, o sea, y era como, pues casi mejor los titulares que lo que he investigado. O sea, si lo llego a saber, le llamo el primer día y le digo, cuéntame todo y que me lo diga. Evidentemente no te lo hubiera dicho, porque claro, cuando le llamas y dices, tengo esto, pues ya ahí pues aceptan, que es la mayoría de cosas que pasan. Y en esos casos, ¿qué te llega a continuar las investigaciones después de que encuentras eso? Aparte de que el periodista en su ser tiene que tener esa inquietud de sacar noticias y publicar noticias o poder comunicar en ese sentido, ¿cómo te motiva a ti a continuar, meterte a lo mejor en mundos tan enrevesados como has mencionado? Es que al final, en la mayoría de historias, todo tiene mucho más de lo que, aunque a lo mejor el primer documento que te llega es lo más grave y, por ejemplo, lo que decía del dopaje, ¿no? Pues evidentemente lo más llamativo va a ser una atleta española que no ha sido sancionada y es el nombre y tal. Cuando publicas una cosa, empiezan a llegarte otras informaciones. Es que cualquier cosa que publiques de este tipo, hay mucha gente callada en cuanto a alrededor de todas las noticias de investigación. Todo el mundo luego sabe cosas, seguramente la mayoría sin documentación y sin pruebas, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que entrar nosotros. Y entonces, es cuando tú publicas una cosa de este tipo, de investigación o tal, empiezan a llegarte 10, 15, 20 líneas de investigación en un momento. Empieza a llamarte gente que no conoces de nada, empieza, pues mira esto, revisa lo otro. Y ahí es cuando te van empezando a abrir líneas de investigación que llega un momento que dices, paro, porque si no, o sea, es imposible. Yo llegué a un momento, por ejemplo, con el tema del presidente de la Federación de Voleibol,
que empezaron a llamarme de gente, no de todos los estamentos de diferentes federaciones. Y digo, ya, pero es que no puedo arreglar el deporte español completo. Quiero decir, o sea, llegó un momento en el que digo, me tengo que quedar con lo más grave o con lo que me parece más noticia y tal, pero no por cualquier cosa de, no, es que el presidente se ha quedado con un coche, ¿sabes? O sea, que grave, pero que empezó, claro, era una locura de, no, y has visto esto, investiga a este, investiga al otro, y yo tengo este documento, y entonces empiezan a llegar cosas y hay que ser muy selectivo y saber dónde tienes que dar los siguientes pasos. O sea, pero sí, o sea, cada vez que das una noticia de estas, vienen más. O sea, ayer, por ejemplo, comenté, bueno, estos días, cuando salga la entrevista, que Carles Coll, campeón mundial de piscina corta, va a empezar a dar clases de natación, ahora que ha terminado la temporada y tal, que me parece una situación un poco extraña, ¿no? Y que define un poco como tal, aunque mucha gente dice, bueno, tiene ayuda, seguramente el chaval querrá ganar más dinero, pero enseguida me han llegado como 2, 3 deportistas y 2 o 3 entrenadores diciendo que están un poco en la misma situación, que han tenido que empezar a dar clases a tal porque no les llega con lo que ganan, con tal. O sea que con una noticia te llegan 3 por detrás de gente que sabe cosas. Claro, al final encuentras a los trapos sucios, por decirlo, ¿no? Cuando sale uno ya empiezan a salir los trapos sucios. Claro, que es como, qué fácil hubiera sido si hubieras venido antes. O sea, o sea, no quiero que me lo cuentes, sino que me pongas en la pista o tal, porque evidentemente no llegamos a todo y nosotros vivimos, pues eso, de filtraciones, de enterarnos cosas, de movernos, de estar en los sitios y que te cuenten algo y ahí a partir de ahí rascar. Totalmente. Al final es estar en el sitio correcto en el momento correcto, al Y final. tener mucha suerte, claro, claro. Sí, o Bueno, que no le han hecho caso los 3 anteriores que han ido con el documento y han dicho no vamos a investigar eso y que te llegue a ti y tú tener un hueco, porque yo luego he tenido varias investigaciones que no he podido asumir, por ejemplo, en la preparación de los Juegos Olímpicos. Te llegan y es como ya, pero o sea, yo tenía la labor de preparar los Juegos Olímpicos para todo un equipo de relevo, tener entrevistas casi diarias, bueno, 2 o 3 entrevistas diarias con gente, o sea, sin parar de hacer cosas, no me podía parar a investigar con una investigación de estas, la de dopaje, por ejemplo, nos teníamos 3 meses en las que casi yo no publicaba otras cosas, o sea, porque todo el tiempo iba ahí. O sea, claro, me llegaban cosas y era como, ya, lo siento, o sea, díselo a otro medio si quiere, no lo hacían, pero es que no puedo, o sea, no llego. claro. Pero al final es eso. Tener que distribuirte bien el tiempo. Porque al Sí, final no sí, puedes pero al final intentar terminas cubrir loco, ¿eh? todo. Porque pasar de un caso a otro, o sea, al final es una locura, porque encima son cosas, y sobre la frase que me decía el subdirector de si yo tenía experiencia en esto, al final son cosas, muchas cosas de derecho, de cosas que hay que estar muy especializado. Entonces, ya no es solo investigar tú, es estar todo el rato llamando a asesores, abogados, gente que conoces que sepan de eso. Pues no tienes ni, quiero decir, no sabes qué es ilegal, qué no, qué es moralmente malo, qué es moralmente menos malo. O sea, hay que estar todo el rato preguntando en casi cada línea. Encima es lenguaje súper jurídico, la mayoría de cosas. Y es como, claro, tengo que leerlo 3 veces. No te vale con leerlo una, pues yo no soy un jurista. Entonces, cuando te pones a leer, encima estas cosas suelen estar escritas como están. Entonces, el tiempo, al final son horas y horas. O sea, hubo un día, mi compañera durmió en la redacción y yo me fui a las tantas y llegué a primerísima hora. O sea, directamente es que no. Si te pones, no duermes. O sea, que. No, claro, es que Como en las son. películas. Es literal como en las películas estas de investigación que al final estás llegando y es como, ya ves que lo quiero. Ya el impulso te hace como querer saber más y no te vas, no te vas, no te vas. Claro, aparte te vas moviendo diciendo, pero ¿qué habrá pasado? Que ahí le doy una vuelta a esto. De encima, el lenguaje, como dices, jurista, en ese sentido puede tener Sí. varios detalles y está en un lenguaje tan especializado que luego al final coges, descubres otra cosa diferente y O lo llevas un poco más una duda, terrenal. una duda a las 3 de la mañana. Me encantó una duda a las 3 de la mañana y digo, ¿y ahora quién llamo yo? O sea, a las 3 de la mañana. O sea, a las 3 de la mañana. ¿Te imaginas que llamo yo a ese señor que está durmiendo ahí con su señora al lado y le digo, tío, es que acabo de leer una cosa y me dice, este tío está enfermo? Pero claro, es que lo que hemos hablado al principio y yendo un poco al principio es pues que los periodistas no las tenemos todas. Estamos un poco, tenemos esa tara. Claro, y aparte tenemos ahí un poquito de esto. Bueno, esta pregunta me la apunto en el papel. Recordar alarma a las 8 de la mañana o 7 de la, o 9 de la mañana para decir, llama a este tío, no sé qué. Claro, no, oye, o lo que te fastidia, no poder seguir, o sea, que sea una cosa tan clave que no puedas seguir y es como, ahora, ahora hasta mañana no puedo hacer nada, o sea, Ya, que ahora me tengo que parar.
Pero bueno. Y bueno, una pregunta que me surge también a partir de viendo que eres... Lo voy a poner a cargar. Así le repites. Espera, Vale, vale, perfecto. para que me organice aquí. Ay, Dios. Sí, no. ¿Estamos? Sí, estamos. Perfecto. Pues nada, la pregunta que me surge también, aparte de todo esto, es, ya que eres un experto en entrevistas, ya a profundizar un poco en ese sentido, tienes bastante experiencia en ese sentido, ¿tú cómo describirías una entrevista adecuada dependiendo de si es un deportista o si es una persona externa, vaya a ser, metiéndonos en tema de investigación en ese sentido? Sí, a ver, tienes que tener claro de qué, o sea, de qué va a ir la entrevista, ¿no? Y qué es lo que buscas. Evidentemente no es lo mismo una entrevista preparatoria y te pongo así ejemplos para que la gente lo pueda entender. Una entrevista preparatoria para los Juegos Olímpicos, que lo que decidimos en relevo fue intentar traer la mayor número de deportistas. Yo me hice una lista de posibles medallistas españoles en París, que era como de 75, 80 posibles medallas, evidentemente en un rango desde muy probable a un alto muy poco probable o casi nulo, pero la mayoría que pasaran por la redacción, sobre todo por un 2 por 1 era darnos a conocer como relevo, porque no llevábamos, cuando empiezas a preparar a lo mejor llevábamos un año y algo, y evidentemente pues no saben hasta dónde, no sabes si relevo tiene ese potencial para llegar a unos Juegos Olímpicos, si no. Entonces era como un 2 por 1, era un poco una campaña de marketing de todos los deportistas que vengan aquí y que nos conozcan y que estén con nosotros y que sepan que relevo existe y que esto es su casa. Ujú. Y la otra era intentar tener la mayor intrahistoria y saber sobre ellos para contar cosas que nadie ha contado sobre ellos, que es lo más preciado cuando llegan los Juegos Olímpicos, tanto para la previa de la competición como para el post-competición cuando ganan una medalla. O sea, saber quiénes son y tener detalles que no tiene otra gente. Entonces, evidentemente, pues ahí era charlas larguísimas, charlas de una hora y media, 2 horas, de con calma, de conocer toda su vida, de ir hasta el último detalle, de llegar a por qué el tiro con arco, que se le escapó por un momento, habían ido a principio de la temporada a una concentración de estar 6 días en silencio en la montaña aragonesa para mejorar en la concentración y demás. Claro, eso no te lo cuenta, eso no es lo primero que te cuentan cuando tal. Tú a lo mejor le dices, ¿cómo va la preparación? Y te dice, bien, que esa es otra, que los deportistas, la mayoría, pues te dicen, pues sí, ahí vamos, tal, motivados, no sé qué, y cuando lo que quieres son los pequeños detalles. Y evidentemente no es lo mismo ese tipo de entrevista, también dentro de los deportistas, una entrevista post-competición, que evidentemente aunque sea más tranquila y aunque sea ya en tu redacción o en un plató o yendo a su lugar de entrenamiento, pues evidentemente tiene una trama que ya sabemos. Y luego la otra que es, ahí sí que vas con todo preparado. O sea, cuando te sientas con alguien de tipo de investigación o una entrevista incisiva, por así decirlo, que es una entrevista que hace unos años, ahora no sé si es tan conocido, pero Ana Pastor se hizo muy conocida en eso hace unos años, en los desayunos de televisión española creo que se llamaba, que era, se sentaba el protagonista del día y, y era una pregunta katana detrás de otra hasta sacarle todo, ¿no? Ujú. Claro, ahí tienes millones de preguntas y millones de repreguntas. O sea, te tienes que preparar muy bien, porque la gente que, de este caso de investigación y demás, saben muy bien salirse, saben que han hecho mal y saben cómo venderte la moto para salirse y demás. Entonces tienes que tener todas las preguntas y las repreguntas, sabiendo que se va a intentar salir por pretender, no te va a responder, que incluso tú puedas tener la facilidad de decir esto no es así o esto no es así exactamente y mira, porque no es así. O sea, esas son las entrevistas que más tienes que preparar. Yo, por ejemplo, las de los deportistas, evidentemente investigo sobre ellos, pues ahora lo tengo muy fácil, ¿no? Porque ahora entre redes sociales y todo lo que les envuelve y la facilidad de poder contactar con alguien de su familiar y que te cuenten cosas y gente alrededor suyo, es mucho más fácil que seguramente hace 20 o 25 años.
pero yo esas casi no las preparo, las de los deportistas, porque surgen charlas y creo que es lo más natural. O sea, no quiero estar pregunta, respuesta, porque ahí no fluye nada. O sea, es que ahí va a salir y sobre todo cuanto más está especializado en hacer entrevistas, tienen el discurso muy preparado, que eso a los del fútbol los mata. Porque claro, tienen todos el discurso y siempre te cuentan lo mismo. Entonces lo mejor es sentarte en una charla que casi está la cámara, pero como si no estuviera, y alargarla todo lo que puedas para tener una charla de casi amigos. En cambio, las otras no, las otras es una preparación exhaustiva, no, lo siguiente, que no se te escape nada. Porque el problema es que el deportista luego le puedes llamar para repreguntarle alguna chorradilla de ¿y cuánto fueron? 5 o 6 días de silencio en un monasterio. Al otro seguramente no le vayas a poder llamar más. O sea, cuando le hayas hecho una entrevista dura o exigente, eh, sin odios, que esa también es otra recomendación que le hago siempre a los chavales. Por mucho odio que le tengas a alguien o por muy malo que sea, o sea, tú tienes la oportunidad de entrevistar, creo que no es moral, pero imagínate a un asesino de 100 personas. O sea, tú tienes que ser periodista, no tienes que ser el justiciero, no eres juez, no eres nada. Tú tienes que ser periodista y conseguir toda la respuesta. No tienes que juzgarle ni dejarle mal ni nada. O sea, él ya está mal, porque si es alguien que le ha hecho mal, si tú has sabido hacer las preguntas, ya quedará mal, pero tú no tienes que meterte en eso. Entonces, bueno, pues un poco, esas son un poco las diferencias. Una charla relajada y una charla tensa. Totalmente. Al final, bueno, los deportistas sí es cierto que son más cercanos en ese sentido muchas veces. Y si consigues enganchar lo que creo que es lo que, por ejemplo, siempre me lo han mencionado y siempre se ha visto mucho en redes, Sofía conseguía perfectamente en ese sentido. Bueno, Sofía yo la utilizaba literalmente. O sea, ella no venía a la redacción. Bueno, sí, también en redacción. Pero claro, Sofía tenía algo especial de cercanía con el deportista. Entonces, era muy fácil utilizarla, en el buen sentido, y la amo. Pero si en lugar de ir yo solo al deportista, que me va a ver como un periodista que le va a hacer preguntas más o menos complicadas o más o menos incisivas para buscar un titular o lo que fuera, yo iba ya con Sofía. Primero hacemos algo con Sofía, que encima Sofía te improvisaba cualquier cosa que encima luego tenía miles y miles de visualizaciones en un momento y guay, entonces que se descensa todo. O sea, es que cuando viene un deportista después de estar con Sofía es todo mucho más fácil, pues es que es cercanía. Ahora ya es casi tu colega. O sea, Sofía consigue que sean sus amigos y amigos de sus amigos, que es lo mejor de todo. Entonces, eso a relevo también se diferenciaba un poco de eso también. Claro, sí, Encima, mira, hacíamos 2 entrevistas. O sea, me acuerdo que siempre Sofía hacía la broma de yo te hago la mía y cuando terminaba siempre decía, y ahora la difícil de este y tal. O sea, no, y al final es eso, que se notaba un medio como que los deportistas a lo mejor no sentían el hecho de que iban a ir como se sentía algunas veces algún medio ahí con una recortada ahí a apuntarte y a sacarte la información que obviamente les gustaba, pero no se notaba agresivo a lo mejor en ese sentido. sí, estábamos ahí en un punto medio, ¿eh? Porque o sea, yo me acuerdo que sí, al principio, o sea, relevo, incluso antes de que llegara yo, recuerdo ese mensaje de cómo que el deportista se sienta como en su casa, ¿no? O sea, como que esté tal. Pero al mismo tiempo también hemos hablado que era un medio que si un deportista ahora es súper guay, pero hace 10 años le entrenó un tipo que terminó sancionado por dopaje, ahora puede ser un tío súper respetado y súper referente, pero si yo lo tengo y ese tío no le han preguntado en estos 10 años por ese caso y qué opina y qué tal, evidentemente va a ser un momento tenso de la entrevista. Ujú. Pero yo creo que hay que hacerlo. Y creo que relevo intentaba hacer una balanza que a veces es muy complicada de, sí, quiero contar cosas diferentes, quiero que se sienta cómodo, que me cuente lo que no cuenta en otros sitios, que esto sea su casa. Y lo era, porque luego cuando hemos hecho algún evento, pues estaba lleno de deportistas siempre y, joder, eso era como algo especial. Pero al mismo tiempo era como, pues yo es que esta pregunta te la tengo que hacer. O sea, entiéndeme que en mi trabajo periodístico yo esta pregunta te la tengo que hacer y también la hacíamos. Entonces, a veces era difícil, porque claro, tú imagínate de estar de risas media hora y de repente llegar al tema candente de la cuestión en el cual dices, a lo mejor se me levanta y se me va. Ya. Literalmente.
pero había que hacerlo y creo que Relevo ha jugado muy bien con eso. O sea, evidentemente la mayoría, porque no todo el mundo tiene muertos en el armario, eran entrevistas fáciles en ese sentido, en cuanto a hacerle fácil a él la visita a Relevo, pero al mismo tiempo tampoco éramos buenistas. Claro, al final tendríais que ir un poco con ese sentido de... Yo lo que me pasa, yo por ejemplo en mis casos, que son entrevistas con gente que también, por ejemplo en tu caso a lo mejor podías tener alguna investigación que te causa algún problema, etcétera. Si hubiese encontrado algo, hubiese sentido algo que te pudiese meter en un problema, yo te hubiese consultado previamente a empezar a grabar. Bueno, esto no sale en las Sí, no, esto no sale en las entrevistas, pero yo siempre normalmente hablo con vosotros antes de empezar las entrevistas porque siempre me gusta agradeceros fuera de cámaras y todo, como suelo decir. Y esos son los momentos que yo aprovecho para primero intentar también mostrar mis intenciones, porque si luego si te ven con unas intenciones raras, también te van a decir, oye, pues a lo mejor en último momento te dicen no, pero luego también se aprovecha esos momentos para decir, oye, tengo esta pregunta comprometida, ¿te importa o no te importa? Y así te dice, sí, 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 o sea, adelante. yo siempre decía que le iba a preguntar por todo, que evidentemente cuando alguien tiene un punto en ese sentido, cuando le dices por todo, con la media sonrisilla y con la cercanía que nos caracterizaba en Relevo, pues ya él también sonreía como diciendo, ya sé por dónde vas, ¿no? Pero hay veces que ni siquiera tú sabías ese punto, o sea, ya te digo que la mayoría de entrevistas con deportistas no se preparan en pregunta, respuesta como tal, y Claro, surgen cosas en la charla total. y cosas que dices, hostia, o que ni siquiera habías caído. Y le preguntas en ese momento, evidentemente, pues si quieres responder, responde, si no, no, y hay veces, evidentemente, que yo después de haber escuchado algunas respuestas le he preguntado y le digo, ¿estás seguro de que saque esto? O sea, quiero decir, tampoco o sea, no voy a trampearle, a decirle, voy a provocarle un lío y luego lo va a ver por sorpresa. Evidentemente, si lo has dicho y no te has negado, incluso si te he preguntado luego y te he dicho, ¿estás seguro de esto? Y me has dicho que sí, evidentemente luego, que esa es otra, y también lo vivirá mucha gente cuando entre en el mundo del periodismo y lo están viviendo, que es, te dicen que sí, que todo guay, cuando lo ven puesto en el titular, ya te llaman otra vez diciendo ese titular no, tal, que eso también, eso es un día a día también de la... Te dicen que sí, que guay, que no sé qué, pero luego, sobre todo en estas entrevistas que, como la tuya, por ejemplo, claro, o sea, yo te puedo decir una frase, tú no es sacarla de contexto, ni mucho menos, o sea, No, no, pones no. la frase literal que he puesto yo, que he dicho yo, y escrita resulta diferente a como te la puedo decir yo y no te voy a decir nada y no te voy a hacer borrar nada ni nada. Pero muchos deportistas que no están acostumbrados y evidentemente yo encima que estoy en ese mundo en el que a lo mejor no hacen tantas entrevistas y demás, luego les llama la atención. Con temas, yo qué sé, pues a lo mejor se ha abierto sobre la regla o sobre su ex agente que le hacía la vida imposible o sobre su entrenador de no sé qué. O sea, luego escrito y haciéndose viral, la gente dice, hostia, no tenía que haber dicho esto. Y mucha gente se Ujú. arrepiente y te llama y es como ya, pues, sí, a ver, que le puedes hacer muchos favores, pero hay muchas veces que dices que yo no voy a borrar una frase, o sea, no voy a borrar una frase que has dicho tú y que vas a la entrevista en eso. Y que tú me dijiste, te dije, ¿estás seguro de esto? Y me dijiste que sí. O sea, que luego es otro mundo también muy complicado en el que luego te enfrentas en el día a día con todas las entrevistas, la mayoría de las entrevistas. Las que pones enteras y las de radio son las más fáciles. Yo siempre he dicho, digo, joder, ojalá fuera de radio. Porque claro, encima si lo haces en directo ya se ha escuchado, yo ahí ya no puedo hacer nada, ya lo has dicho, pero claro, Sí, luego sí. las que tienes que transcribir escritas y demás, eso luego la gente, claro, es a posteriori, se arrepiente de lo que ha dicho, no se atreve a decírtelo, luego lo lee, o alguien, o a él no le parece mal, pero su entorno dice, joder, ¿por qué has dicho esto? Porque puede afectar a un patrocinio, no, me lo invento. Y claro, luego eso te provoca un problema, porque el que tengo que luego volver y dar un paso atrás soy yo. Y decir, Claro, no, esto que te he dicho, que me ha dicho este, no, no, lo he borrado, ahora ya no está. Que es como, bueno, ¿por qué? Si lo había dicho, ¿no? Es totalmente. complicado. No, no, y sobre todo es muy complicado por lo que dices, que luego yo también tengo mucho cuidado en las frases que elijo en ese sentido, porque sé que puede fastidiar a la otra persona, aunque lo haya dicho, yo estoy poniendo una paráfrasis de,
de lo que hayan dicho, porque al final yo no toco las frases que dicen, yo a lo mejor las doy un sentido, pero es lo que ha dicho literalmente. Mm. No, sí, sí, y lo hacemos todos, ¿eh? Y al final yo terminaba, muchas veces cuando me tenía una mala experiencia en eso, decidí hacer formato pregunta-respuesta en la transcripción, aunque me costara más, porque era más largo, pero para decir, es que la charla fue así, todo fue transcurriendo así, y con todo esto, y hasta luego. O sea, quiero decir, para que se vea que es un pregunta-respuesta, porque encima luego el estilo indirecto también es muy complicado en ese sentido, porque el estilo indirecto es coger frases concretas de la entrevista que pueden estar perfectamente puestas, pero te pueden decir por qué esta frase y no la otra. Ya. Pues nada, pregunta-respuesta, que para el pobre usuario es peor porque es mucho más largo, pero claro, también es otro de los debates que podemos tener. Sí, es que al final todo, todo se puede debatir, pero también es eso, el hecho de lo que tú dices, si has dicho algo, te he preguntado, está bien, ¿te importa haber dicho esto? Si piensas que va a tener menos repercusión en tu cabeza y luego la tiene, tampoco nos puedes exigir eso porque hemos pasado todos los filtros para que no te moleste, te hemos dado la opción de, oye, si este quieres que lo eliminemos. Y ahora que se está haciendo viral y estás viendo la repercusión que tiene, me estás diciendo, hola, Claro, pues no. es que la mayoría de veces es por eso, ¿eh? La mayoría de veces es por la repercusión o porque directamente su entorno o asesores en cuanto a imagen le han dicho, ¿por qué has dicho esto? Entonces, claro, él no va a decir me he equivocado, lo siento, no volverá a ocurrir, como dijo Juan Carlos. No, él va a intentar que el periodista lo cambie y tal, pero claro, es que se está viralizando, que ya no puedo frenar eso. O sea, se puede frenar, sí, lo puedo borrar, pero no tiene mucho sentido porque además es que encima lo has dicho, te he repreguntado si esto está bien, si lo quieres contar, si no. O sea, que nadie te ha puesto una pistola en la cabeza para que digas eso. Entonces, es una situación luego muy complicada porque encima luego son gente, pues eso, gente a la que puedes tener incluso cariño, o gente a la que incluso con esa frase, que esas son las que más me han fastidiado, gente a la que has querido ayudar, ¿no? Porque son frases pues, reivindicativas sobre algo, sobre ayudas, de, no sé, una ayuda de una federación y le quieres ayudar dando voz a eso, a que la presión, no presión social, pero sí, una presión social, pues te ayude y que eso pueda cambiar. Y claro, luego por detrás es como, ¿por qué has dicho esto? ¿Sabes? O sea, encima la ayuda se convierte en todo lo contrario y es como al final te fastidia y dices, joder, lo he hecho con toda la buena intención del mundo y ha terminado siendo el mal rollo entre nosotros por intentar ayudarle. Bueno, Totalmente. Yo por eso en estas entrevistas intento no sacar esa polémica siempre porque digo, es que cuando te vas a meter en polémica es cuando pasa la cosa. Cuando pasa la cosa es esa frase que dices, es que quiero coger la frase de la polémica, obviamente. Y a ver, que salvo, todos, yo creo que todos los periodistas, cuando estás haciendo una entrevista y hay una frase que es titular, a todos nos sube una cosa así por aquí y te sube y dices, claro, lo tengo, o sea, es mi titular, quiero decir, es la mejor frase porque has dicho que esta es la frase. Pero claro, hay veces que es un problema para el protagonista. Por eso tienes ujú, que repreguntarle y sobre todo si son en ese sentido entrevistas muy cercanas, como puede ser esta que estamos teniendo, o cuando vienen a una redacción. No es lo mismo cuando te ponen ahí 3 minutos con Fernando Alonso a Jorge Peiró, 3 minutos, pues Jorge revienta los 3 minutos y da igual que Alonso se le haya ido la lengua 10 segundos, ya. porque es lo que hay. Es que si no lo saco yo, lo va a sacar el Sport Bill que viene detrás, ¿sabes? O sea que Totalmente, al final es eso. Ya luego las otras entrevistas que hemos mencionado que parece que han quedado un poquillo más ahí en en otro espacio diferente, es el hecho de que, bueno, ahí la entrevista te está surgiendo para poder sacarle toda la chicha a la investigación y lo que bien has dicho, no tampoco tener al personaje odiándote en ese sentido, ni dejar que el odio por esa persona te pueda transmitir ahí o pueda generar una tensión extraña dentro de la entrevista. Pero al final luego ahí la frase que vas a ir a coger también va a ser tema de investigación y todo, y ahí si estamos investigando por algo grave, pues tengo que sacar la frase más grave en ese sentido yo de, hombre, en esas entrevistas siempre me pongo el objetivo de
intentar hacerle responder sobre todas las preguntas que tiene la gente sobre su tema. Ujú. Es decir, y no es de investigación, pero por ejemplo, estuvo ahí, bueno, estuvo un poco con el tema del atletismo, pues ha tenido varias polémicas y entonces tuvimos la oportunidad de tener a Raúl Chapado, el presidente de la federación, que siempre nos pone muchísimas facilidades. Y claro, tenía un montón de asuntos en los cuales el mundo del atletismo se pregunta cosas o reivindica cosas o tal. Y entonces era como el objetivo era, yo lo voy a tener una hora aquí y quiero que responda a todas las preguntas de los últimos 2 o 3 años que me han surgido y que quiero que responda porque le he leído una crítica a alguien o porque le he leído una objeción a tal o porque un deportista ha dicho esto sobre cómo se están haciendo las cosas. Pues el objetivo cuando estás haciendo una entrevista de ese sentido es intentar que no se te escape ni una sola pregunta que te gustaría que respondiera. O sea, y tener todas las preguntas de todos los asuntos que te gustaría que respondiera. Ese es el objetivo que tenemos que tener cuando hacemos una entrevista de ese tipo. Totalmente. Al final ahí hay que llegar al asunto que... Y me gusta que me digas aparte que al final es como ser la voz un poco del pueblo en ese sentido, de preguntarle lo que todo el mundo quiere saber, en ese Claro. sentido. Es que ese es un poco el objetivo. Evidentemente todos tenemos nuestras dudas y luego le puedo hacer preguntas muy personales de dudas que me pueden surgir a mí, porque también soy el pueblo y que me pueden parecer importantes. Pero a mí también me gusta leer lo que se ha dicho sobre ese personaje o lo que la gente está diciendo sobre él o las dudas que se generan sobre él o lo que sea, para saber que responda a todo. Si es que lo donde más te puedes asegurar que la gente lea tu entrevista es en eso. Es decir, es que te va a responder a todas las dudas que tienes sobre él o sobre su gestión o sobre lo que sea. Totalmente. Y al final es lo que va a tocar en ese sentido, es lo que toca hacer y, joder, al final sí es cierto que, bueno, siempre va a ser también una entrevista que si tienes el espacio y el tiempo, como puede ser esta, aunque sea más buscando otros objetivos, siempre vas a conseguir ahí que surja otra conversación en ese sentido, otra charla alrededor del mismo tema en ese sentido. Porque al final vas a encontrar el rebatir, el no rebatir, el a lo mejor decir, vale, pero esto otro. Entonces vas a ir Claro, sacando ahí cosas en claro, todos los sentidos. que es todo muy bonito en el papel. Cuando ves pregunta-respuesta es muy bonito y parece muy rápido. Dices, en 20 minutos lo tengo hecho. Pero nunca suele ser así, ni en las entrevistas relajadas, ni siquiera. O sea, te van Total. surgiendo cosas todo el rato y al final te vas enrollando, luego tienes que volver y al final haces entrevistas pues como la que estamos haciendo. Largas, como las Totalmente. buenas, las Las buenas. buenas, las de calidad, totalmente. Y bueno, antes de terminar la entrevista, me gustaría preguntarte cuál es una crítica actual que le harías a los medios convencionales en un tema no concreto, pero en un tema general. ¿Cuál sería alguna crítica que tú harías a los medios convencionales actuales? Voy a ser bueno porque tienen que contratarme, pero voy a hacer patria y le voy a decir que tengo que hacer patria. Como todo el mundo pues criticará lo de siempre, yo voy a lo mío. Es que ojalá se apostaran más por el polideportivo, por contar las historias de la gente del polideportivo, que se cuentan, pero que se cuenten de manera más grande, que se cuenten más arriba, más adelante en los periódicos, más arriba en las webs, más adelante en las escaletas de los programas de tele y de radio, que se dé importancia a los éxitos de muchos deportistas españoles, que cada fin de semana consiguen un montón de éxitos, y no que sea solo cada 4 años. Y todo el mundo, y en la realidad, todo el mundo tiene su parte de la redacción de polideportivo y demás, y eso es así, pero yo lo que estoy haciendo es reivindicando que tenga cada vez más peso y que la cultura deportiva del país, gracias al trabajo de los medios de comunicación, vaya a más, porque todo sea más al mismo nivel. Es decir, que esto no sea una pirámide en la que no es ni una pirámide, que sea el fútbol, baloncesto, tenis y vayamos bajando hasta la vela y el piragüismo y la esgrima. No. O sea, que es cada vez la gente de la calle le llevemos las historias para que lo conozcan, que creemos referentes de gente de polideportivo, porque eso al final va a provocar que cada vez más chavales hagan más deportes, que conozcan más deportes, que no todo el mundo quiera hacer fútbol, y al final eso cultiva también un país más sano. O sea, que
cuanto más deporte, pues la gente, pues los chavales hacen fútbol a los 12 o 13 años, no van a llegar a nada porque si periodistas llegan pocos, pues futbolistas aún menos. Entonces, pues cuanto más cultura deportiva haya en ese sentido, pues eso será bueno para el país y eso lo podemos hacer los medios poquito a poco. Evidentemente sé que es complicado. Yo me he peleado ya te digo, en mesas de redacción, cuando he decidido abrir, no sé, Deportes 4 con John Ram ganando el Masters y al día siguiente pues tienen menos audiencia que el día anterior con una imagen del entrenamiento del Madrid. Pero es que creo que es lo que hay que hacer. Evidentemente, de un día para otro, la gente pues le va a llamar la atención. Pero, o sea, yo no digo que mañana todos los diarios abran con un reportaje a no sé quién de tiro olímpico. Evidentemente no. Pero que poco a poco eso esa semilla vaya plantándose y que se vaya poco a poco haciendo ese trabajo. Perfecto, pues nada, si esto le llega a un medio convencional sobre todo, remarco porque siempre me gusta decir que al final me da la sensación a mí como consumidor principal de fútbol que un deporte no coge fuerza hasta que no hay un español dentro de él. Pongo el ejemplo de Ilia Topuria para mí, que es el caso más relevante y más actual que podemos tener para mí, o en el ejemplo de que tuvimos con Carolina Marín también en el bádminton. Hasta que no haya alguien de la patria nuestra que participa en... Que gana. que ganan y que hacen buen papel en ese sentido, no hay nadie que le dé voz en general. Y al final, si podemos intentar dar más poder a nuestros deportistas, aunque tengan más o menos followers en Instagram, más o menos relevancia dentro de los medios, Pero mejor. que es una cosa que va a ir tal cual. O sea, si el medio de comunicación habla más de un deportista, va a tener más followers. Es que esto es así. Evidentemente, ya te digo, los primeros pasos, o sea, esto tiene que ser una cosa gradual. Yo no pido que de un día para otro todos los medios empiecen a tratar, si no hay fútbol hoy, evidentemente, que no cuenten cualquier cosa de fútbol y que hablen de que ayer se jugó el sub-19 de balonmano. Evidentemente, pues no es así, pero que poco a poco se vayan creando referentes, sobre todo porque creo que lo importante es que la gente conozca a esos deportistas. O sea, no puede ser que si llevamos 300 deportistas a los Juegos, saquemos a 270 a la Gran Vía de Madrid y la gente no les conozca. Cuando luego le vamos a exigir medallas 3 días después. Totalmente. O sea, o una cosa o la otra. Entonces, si le vamos a exigir medallas, vamos a hacer los referentes y que la gente al menos conozca a quién le está exigiendo medalla y que conozca su historia, sobre todo porque a partir de ahí puedes dar pasos. Van a conocer su historia, van a saber si son capaces de ganar medalla, qué han sacrificado para ganar medallas, o sea, van a saber mucho más sobre él. Entonces, como les exigimos éxitos, también habrá que darle la parte buena. Totalmente. Y bueno, finalizamos la entrevista por aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, José, de verdad. Muchísimas gracias. Quiero nominar. También no te me estabas yendo, no te vas a ir sin nominar, eso tranquilo. Yo siempre me gusta hacer esta despedida primero y agradecimiento, Vale. porque luego va a la gente que está viendo la entrevista. Pero eso sí, no quiero que te vayas sin nominar, como bien has dicho. Ya nos has mencionado a uno antes, pero te abro el espacio para que puedas nominar a más gente si quieres. Yo lo intentaré. Ya que lo consigas otra cosa. Pero te doy tu espacio para que puedas nominar. Adelante. Y si no, le escribimos. Nada, muchas gracias. Primero también, muchas gracias a ti. Ha sido un rato de charla muy agradable y bueno, así es como si hubiera ido al psicólogo hoy, ¿eh? Me he expresado aquí, o sea, me has dejado expresarme y enrollarme aquí. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo y muy agradecido por invitarme al espacio. Os invito ya, nomino, ¿cómo va? Adelante, nomina. Yo te dejo. Pues antes te he dicho Álvaro de Grado, pero como ya lo estarás trabajando porque tienes que hacer el pleno en los de los retos, ya eso es seguro. Creo que una persona puede contarte muchas historias. Si yo me he enrollado, ese se va a enrollar mucho más. Que se llama, es otro de relevo. Aquí hacemos patria. Vas a entrevistar a toda la redacción. Que es Gonzalo Cabeza. ¿Vale? Apúntate el nombre. Ha estado en 1000 medios. Tiene 1000 experiencias. 1000 experiencias, 1000 historias y la habrán nominado antes ya, seguro alguien. No lo ha nominado nadie, pero pues yo sé quién es porque, bueno, esto no lo he contado durante la entrevista, pero también gracias a Jorge tuve la oportunidad de ir a la redacción de Relevo y en mi LinkedIn tengo un vídeo de Jorge Cabeza hablando también. Vale, pues intenta hablar con él porque es que te va a contar 1000 anécdotas, 1000 historias, 1000 chascarrillos, o sea, es que te va a gustar seguro la charla. Pues nada, pues quedan citados Álvaro de Grado y Gonzalo Cabeza aquí
para que se pasen por el canal. Y nada, volver a agradecerte el tiempo que nos has ofrecido, de verdad, José. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ti. Y Y, gracias por todo. y muchas gracias. Y enhorabuena por todo lo que haces, que te estás esperando Gracias. una paliza de entrevistas increíble. Ahí vamos, ahí vamos. Y nada, también agradecer a la gente que está viendo la entrevista. Muchísimas gracias también por vuestro tiempo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.